Y pensar que en 2024 grabé el capítulo 1 y me metieron un strike. Todo empezaría con un grupo de nobles humillando a nuestro prota, un pobre plebeyo, pero solamente para recordarle que únicamente los elegidos son capaces de usar magia, eliminando a nuestro prota con una bola de fuego considerándolo un favor. Mientras se vuelve cenizas, el prota alucinaría con la majestuosidad de esta magia, hasta admitiría que es hermosa. Remasoquista nuestro gallo, ya denle una gótica. Pero claro, la historia no termina ahí. Renacería rodeado de chambeadoras, qué rico. Y al verse las manitas que tenía, entendería que reencarnó en un bebé, y no cualquier bebé, sino un príncipe. De plebeyo a rey, sin duda, los privilegios del protagonista. El pequeño genio recibiría el nombre de Lloyd, quien años después lo encontraríamos escondiéndose de sus sirvientas. Y digamos que muy varonil, pelo en pecho, alfa leñador, pues no se viste. En esos dos caballeros lo descubrirían, pero les rogaría que no lo delaten, a lo cual ellos bromean sobre su talento, pues aprendió a hablar de bebé, leía libros de magia antes que cuentos, rechazando la leche materna como todo un caballero respetable. Además, él no busca poder ni fama, solo dominar toda la magia del mundo. Ahí se metería a la biblioteca, pero y una de sus pechugonas llamada Silva lo encontraría. Bien sabrosa. Ay, qué rica chuleta. Ay, ay, ay. Entonces ambos aprovecharían para entrenar esgrima. En eso el prota aseguraría que aunque sea el séptimo príncipe no debe aprender a luchar. Total, para eso están los sirvientes, pero la mamacita le explicaría que el trono no es solo dirigir, por lo que continúan con el entrenamiento. Aunque ya sabes, Lloyd no pensaría en eso. Sabe que hay 6 herederos antes que él. Durante el combate, Lloyd usaría magia de control para copiar los movimientos de Silva, pero le faltaría fuerza física, así que haría trampita, amplificando su espada y flotando rotísimo. Al verlo, la waifu quedaría sorprendida, aunque lo reventaría de un madrazo por tramposo. Más tarde, entre todas las esperancitas, lo bañarían. ¡Qué bendición! Obviamente, censurado. Y acuérdate, papito Dios, que yo también soy tu hijo. Le contarían la leyenda del rey chamuco, sellado en un libro llamado Grimoire, encerrado bajo el castillo. Todos creerían que es mito, pero Lloyd aprovecharía que se distraen para escabullirse al sótano. Obvio, porque si dicen no entres, él va de cabeza. Y en la noche lo haría como todo un ninja, pues usaría un hechizo de invisibilidad y mientras pasa entre los guardias, los escucharía murmurar sobre la biblioteca prohibida, ese lugar donde se guardan conjuros capaces de hacer temblar al mundo. También hablarían del demonio sellado, pero obvio eso a Lloyd solo le da más ganas de ir. Ya cuando está abajo se pondría a imaginar los secretos que podría descubrir. En eso tomaría un libro y sin previo aviso el libro se movería solo. Ahí se presentaría como Grimoire, el demonio sellado, pidiéndole que lo libere. Lloyd claramente no tiene amor propio, así que se queda escuchando. El demonio intentaría manipularlo prometiéndole conocimientos, pero Lloyd notaría que su magia es torpe, pues le ofrecería oro, pero sería solo polvo. Por ello el príncipe le amenazaría con reforzar el sello, ya que su reino le ha enseñado demasiado como para dejar que un chamuco de pacotilla lo moleste. Grimoire desesperado le prometería enseñar magia antigua y prohibida si lo libera, a lo que Lloyd, recordando las palabras del noble que lo eliminó en su vida pasada, pensaría que si el talento viene de linaje, entonces él es el más privilegiado. Ahí con una llama mágica rompería el sello y el demonio saldría desatado, lanzando ataques como loco, pero Lloyd bloquearía todo sin despeinarse. Este niño está dañado. El demonio lo atacaría una y otra vez, pero el prota estudiaría cada hechizo, incluso abriría la barrera que tenía para sentir la magia directamente sobre su piel, porque le gusta el dolor. Estás enfermo, Bruce Wayne. Incluso le pedirían más, así que el chamuco usaría un arte oscuro como doble conjuro, creando una lanza de oscuridad. Ahí Lloyd analizaría la técnica y la copiaría en segundos, listo para contraatacar, ya sabes, el ninja que copia. El demonio, muerto de miedo, intentaría huir, pero chocaría con otra barrera. Lloyd ahí le explicaría que tiene cientos de barreras por seguridad. Al final el pobre demonio se rendiría y le juraría lealtad, adoptando una forma más adorable para ganarse su confianza, para lo cual Lloyd le cambiaría el nombre y le pondría solo Grim, dejándolo quedarse con él mientras le echa un vistazo a la biblioteca. Horas después, su hermano rubio, el papi de las nenas llamado Albert, llegaría a visitarlo, encontrándolo tranquilo leyendo mientras su nuevo compañerito demoníaco tiembla del puro terror. Albert, el segundo príncipe del reino, era reconocido como el próximo heredero al trono. Tenía permiso para recorrer cualquier rincón del castillo y de vez en cuando se llevaba a su pequeño hermano Lloyd a jugar. Esta vez le tocaría al prota probar suerte en un juego llamado Bolita de Fuego. Ahí Lloyd prepararía su hechizo, pero trataría de no llamar la atención, ya que la política del trono le interesa menos que las verduras a un niño. Su único objetivo es entender toda la magia existente. Lloyd lanzaría sus hechizos logrando rozar cada objetivo con el mismo punto exacto. Algunos dirían que apenas rozó los blancos, pero Grim explotaría de la rabia porque sabe que eso es muchísimo más difícil. Ya cuando Albert se retira, Lloyd aprovecharía el campo vacío para experimentar, pues quiere jugar al científico mágico. Intentaría replicar el hechizo doble de Grim, lo que aterra al demonio, pues ningún humano puede hacerlo, ya que se necesita tener 2 bocas. Sin embargo, eso a Lloyd no le importa un comino. Absorbería el pobre Grim hasta tenerlo en la palma de su mano, literalmente.
rápidamente. Ambos comenzarían a conjurar y Grimm entraría en pánico al ver la cantidad de hechizos apaleados que Lloyd lanza a la vez. El niño le explicaría que acumuló varios conjuros para ahorrar tiempo, pero el demonio gritaría: ¡eso no es de Dios! Pues en teoría no se podía hacer. Al final dispararía un rayo mágico al cielo tan potente que iluminaría todo el reino. Por otro lado, los sirvientes de Albert le preguntarían por qué tanto interés en su hermano, a lo que el príncipe sonreiría asegurando que ese niño raro podría ser un sabio legendario algún día. Y razón no le falta al rubio, pues su hermanito logró abrir en el cielo un maldito agujero negro. ¿Qué mamada? Al verlo, Lloyd asustado correría para deshacer su propio hechizo antes de causar un apocalipsis. Al día siguiente, las noticias hablarían del agujero en el cielo, pero Lloyd solo se interesaría en un artículo sobre aventureros que vencieron una mazmorra, decidiendo ir ahí. Obvio. Para cubrir que se escapó, crearía un clon de madera tan perfecto que hasta respira. Luego el prota lanzaría un hechizo para meter el alma de Grimm dentro de la marioneta. Así él se encargará de las sirvientas, mientras Lloyd sale volando en búsqueda de objetos mamadísimos. Luego de estar dando vueltas por el reino, Lloyd no encontraría ninguna mazmorra, pero lo que sí encontró es una rosa, de esas que huelen a terapia, quien resultaría ser una luchadora llamada Tao. Lloyd quedaría fascinado con su respiración rítmica. Cada uno se fija en lo que quiere. Recordaría haber leído sobre que en las tierras lejanas existe una energía llamada Ki, una del Goku en la de Namekusein, canalizada mediante la respiración, capaz de desatar técnicas brutales. En eso la chica notaría su presencia, exigiendo que salga de su escondite. Grimm intentaría detenerlo advirtiéndole que si lo ven, sabrán que es el séptimo príncipe, pero Lloyd no obedecería, así que terminó siendo atacado. Para evitar problemas, cambiaría su apariencia con magia ilusoria, mezclando rasgos suyos y de su hermano, presentándose como Robert, un aventurero novato. Pero lo que no esperaba era que su disfraz cause gran impacto, pues la chica queda atónita ante su aspecto guapo. Ahí se presentaría como Tao, aventurera de rango B y experta en artes marciales, y sin pensarlo mucho declararía que Robert será su novio. ¡Para! ¡Y el cafecito! Pero aún así, aunque es tremenda loca, Lloyd aceptaría ir con ella, pues ella va a una mazmorra, aunque de bajo nivel. Ella pelearía con destreza mientras él solo se distraería con las piedritas mágicas del suelo. Actúa como el rarito de la clase. ¡Au! En un descanso le preguntaría sobre el Ki y Tao se sorprendería de que lo conozca. Ahí le explicaría que el Ki fluye con la respiración y brinda fuerza sobrehumana. Lloyd intentaría imitarla, pero terminaría tosiendo y doblado del dolor. Tao, preocupada, le advertiría que podría romperse los pulmones, aunque también se impresiona al ver que logró sentir el Ki con solo copiarla. Al verlo tan decidido a aprender, Tao decidiría entrenarlo, todo sea por ganarse su corazón. Mientras sigue respirando para tener el Ki de Goku, Grimm los observaría pensando que su amo podría tener una vida tranquila. Pero no, al condenado solo le importa estudiar, y justo en ese momento aparecería nuestra reinota, que a Grimm casi le da un infarto. Volviendo a la mazmorra, Tao derrotaría al jefe de un solo golpe, abriendo el cofre del tesoro. Sin embargo, Lloyd notaría un mecanismo extraño. Ya cuando lo abren, saldría disparada una flecha, pero él alcanzaría a mover a Tao justo a tiempo, y del cofre surgiría otro chamuco. ¿Qué es eso? Tao fingiría seguridad, pidiéndole al prota que escape mientras ella pelea. Sin embargo, el enemigo resultaría demasiado poderoso, demasiado mamalón. Por otro lado, Lloyd, quien fue lanzado por Tao por seguridad, flotaría confundido hasta que Grimm lo contacta, rogándole que regrese. Algo malo pasó. Mientras tanto, Tao pelearía al límite, recordando entre gritos que entrenó 5 años con el Ki y aún así no logró romper la barrera del demonio. Pero aún así, juraría que no morirá sin antes demostrarle al mundo que el Ki no es cosa del pasado. Gracias a esa determinación, Tao lograría romper la barrera con un poderoso ataque de Ki. Sin embargo, el esfuerzo la dejaría completamente agotada. Apenas podría respirar cuando el monstruo, riendo con arrogancia, le explicaría que su energía es insignificante frente a la magia que él puede generar con un solo dedo. Desperdiciaste tu vida y hasta aquí llegaste. Pero justo ahí entraría nuestro loco favorito. Lloyd aparecería rompiendo el ataque del demonio solo usando su barrera mágica. Tao no podría creer que esté ahí, mientras él con una sonrisa de psicópata le diría que se encargará rápido del asunto. En eso el demonio lanzaría conjuros oscuros, pero Lloyd se movería detrás de él en un parpadeo, aplicando la respiración del Ki que había aprendido. Al verlo, Tao reconocería la técnica quedándose sin palabras. Él en 5 minutos hizo lo que ella no pudo en 5 años. Mientras el enemigo lo ataca sin éxito, Lloyd lograría combinar el Ki con su maná y ahí inhalaría profundamente, concentrando ambas energías. Eliminaría su propia barrera para liberar aún más poder. El demonio creería haberla destruido, pero Lloyd solo lo hizo para intensificar su respiración. Canalizaría el Ki hasta crear un ataque giratorio que acaba con la chamanería del enemigo. No feliz con esto, decidiría hacerlo más grande, lanzándole un Rausen Shuriken mejorado. Ahora sí, el chico demonio entraría en pánico, pues sus barreras se romperían una tras otra, mientras Lloyd reiría como un maniático, gritando que aún tienen muchas ideas por probar. Finalmente generaría un corte perfecto con el que acaba con el demonio y también con parte de la mazmorra. Ya con eso, Tao lo debe ver como el amor de su vida. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón.
Eso me prende. Luego, cuando revisan el cofre, solo encontrarían un cuchillo viejo, pero Lloyd notaría que estaba bañado en maná. En eso Tao se lo dejaría como recuerdo justo antes de que la mazmorra se empiece a colapsar. El emocionado teorizaría que el cofre es el núcleo del lugar, intentando sacarlo para investigar. Debido a su mamada, los dos terminarían sepultados entre los escombros. Díganme loco, pero no era más fácil solo escapar. Más tarde, Tao le preguntaría por qué usa un ki en vez de magia, a lo que Lloyd respondería que simplemente le pareció divertido. Ella le prometería entrenar hasta volverse más fuerte, así que se despediría, pues tiene que ir a ver a sus esperancitas. Ahí lo esperaría Grimm tirado en el suelo, llorando por culpa de Silva, que casi lo mataría entrenándolo. Ante eso, Lloyd solo podría consolarlo. Su ser demonio no le valió de nada. Más tarde analizaría el cuchillo, comenzando a estudiar su encantamiento mágico. Grimm, que estaba junto a él, observaría resignado, sabiendo que su amo no descansará hasta descubrir cómo crear su propia esencia de maná. Después de estas locuras, Lloyd seguiría su entrenamiento con una mamosita de sirvienta. Ahí usaría el Spirit Total para igualar su velocidad. Lograría hacerla tropezar con un truco mágico, pero ella se recuperaría al instante derrotándolo. Esa mujer no conoce la piedad y peor la derrota. Agotado, Lloyd se rendiría y Silva, bastante orgullosa, le entregaría el frasco de aceite que tanto quería. Él le recordaría que había dicho que solo se lo daría si la golpeaba, pero ella le contestaría que le alegra verlo progresar, convencida de que la última vez solo fue un mal día. Al final de tremenda paliza que recibió el pobre Grimm valió la pena. Ahí Lloyd saldría corriendo y regresaría al laboratorio con Grimm para seguir con los experimentos. Más tarde se reuniría con su hermano Albert en búsqueda de armas para probar los encantamientos. El rubio, que pensó que su hermanito pediría juguetes o dulces, se sorprendería al escucharlo, pero acepta ayudarlo. Los guardias, algo incrédulos, le entregarían varias espadas para que el niño juegue, a lo que Lloyd empezaría a escribir complejos encantamientos, aplicando 3 capas de potencia y hechizos de elasticidad, pero las armas se romperían una tras otra, mucha potencia, ninguna aguanta. Grimm, decidido, le daría porras hasta que por fin logran resultados. De 120 armas, 50 terminan exitosas, nada mal, para un mocoso de 10 años. Ya cuando se las muestra a Albert, este quedaría fascinado, ya que un mago experto apenas lograría un 10% de aciertos, pero su hermano superó con creces ese número. Uno de los soldados presentes dudaría del resultado, hasta que al querer guardarlas, su vaina se partiría directo en la jeta. Al ver el gran poder que tienen, Albert decidiría probarlas en combate, llevándose a Lloyd, Silva y varios guardias a una misión real. Sin embargo, ya cuando llegan al bosque, serían emboscados por los kobolds, pero Lloyd ya lo sabía, pues había usado la detección espectral que aprendió de Tao. Los soldados atacarían con las armas encantadas, sorprendiéndose al ver que pueden cortar acero como mantequilla. En pleno caos aparecería Tao, diciendo que sintió una presencia maligna, aunque todos sabemos que fue por el olfato del amor. Ahí Silva y ella cruzarían miradas y comenzaría una tensión por ver quién es la que más se queda con el prota. Albert, diplomático, intervendría, invitándolas a continuar juntos hacia el lago. Llegarían por la noche y hoy el papi de las nenas se presentaría ante Tao, quien se sonroja. Este es más ojo alegre que un hombre. Ahí ella se disculparía por no haber hablado como debía, pues no supo que frente a ella estaba un príncipe. En su mente saborearía la idea de que Albert y Robert comparten rasgos, pero el verdadero misterio sería Lloyd, pues ¿cómo chotas? Es que este puede usar el ki. Ante eso el prota decidiría quedarse escondido en la tienda para no despertar sospechas, aunque su paz se interrumpiría cuando se choca con Sylvia, quien se estaba cambiando. ¡Qué rico! En eso entraría Tao y Sylvia lanzando un cuchillo para alejarla, pero luego se disculpa por la rudeza. Mientras las féminas discuten sobre quién la tiene más grande, Lloyd aprovecharía la distracción fingiendo ser un galanazo, aunque Albert aclararía que Sylvia cambió y ahora le ve como un hombre, como un macho, como su pelo en pecho. Luego de pelear, Tao informaría que fue contratada para reparar un santuario en la colina. Sylvia decidiría marcharse a vigilar, aceptando correr peligro por su deber, pero antes de que pueda irse, un oso lobo gigante atacaría y los guerreros se nos preparan. Ahí Sylvia ordenaría a su cuchurrimín quedarse detrás y el bestial combate comenzaría. Grimm observaría desde lejos, sospechando que algo mayor acecha en lo alto del cerro. Mientras tanto, en el campo de batalla, Tao salvaría a un guardia con un golpe perfecto, y Albert aparecería portando la espada encantada por Lloyd, amplificando su magia hasta derrotar al oso lobo con un solo tajo. ¡Qué hombre! Ya cuando todos se ponen a celebrar, el cuerpo del monstruo se reanimaría y más criaturas surjan. En eso una voz demoníaca interrumpiría revelándose como Pazuzu. Este ser exigiría venganza por sus esbirros, ordenando a las bestias masacrarlos, a lo que los hombres lucharían, pero las heridas se curarían al instante gracias a la transmutación de maná. En eso Lloyd interrogaría a Grimm sobre la naturaleza de ese poder, a lo que este reconoce la técnica: transmutación de maná para controlar y regenerar criaturas, un arte demoníaco. Explicaría que para terminar la oleada, lo que tiene que hacer es acabar con Pazuzu, ya que él es quien lo controla. Esto emociona al prota, por lo que le pediría a su mascota que le enseñe a transmutar maná, y aunque todos estaban dando sus vidas por él, a nuestro querido prota no le importa nada ni nadie, así que se iría. Prioridades, supongo. En eso el demonio insultaría al prota y a su chacha. Spoiler, ya valió madres. Le diría que la única esperanza que les quedaba era un niño inútil y su chacha. Sería entonces que Sylvia desataría una furia, o si bien desvividora, que él haría el ambiente. Incluso haría temblar a Tao. Ella, luego de pedirle
permiso a su amo para pelear, se lanzaría al combate con toda su personalidad al frente y usando una de las espadas encantadas por su Kuchurumín partiría a Pazuzu en varias ocasiones, aunque el demonio se recompondría. Sin embargo, eso no sería en vano, pues provocaría que las demás bestias que estaban heridas ya no se curen tan eficientemente. Por otro lado, el prota seguiría en su clase de química, mientras Grimm le explicaría que cuando lo domine podrá darle color, forma y hasta olor a su maná. Ya solo falta que se pueda comer. ¡Una chambeador! Mientras tanto, Pazuzu trataría de atacar a la chacha rodeándole y diciéndole que cuando acabe con ella, acabará con el inútil que ella protege. Pero claro, no podría tocarle ni un cabello, pues Sylvia termina clavándole la espada declarándole que diseccionará al tipo que la provocó y insultó a su Kuchurumín. Inmediatamente le mocharía la cabeza a la bestia, rebanaría por completo el verdadero Pazuzu. Todo eso mientras los demás no sabían cómo reaccionar, pues lo que en teoría era una simple chacha les salvó las nalgas de una bestia mamadísima. Todos, bueno, menos Lloyd, él solo pensó que ahora sí se puso seria su mamacita. Sin embargo, el demonio, todo rabioso, liberaría una extraña niebla que cubriría todo el campo. Albert advertiría que no deben bajar la guardia, aunque ya sería tarde, pues la neblina los afecta a todos, haciéndoles colapsar uno por uno, incluyendo a Sylvia. Pazuzu se emperraría por perder a sus secuaces, lanzándose ante la mamacita directo al lago. Le explicaría que su miasma de dominación convierte a quien lo inhala en su esclavo. Eso mientras Sylvia apenas podía moverse. Justo cuando estaba por valer madres, Taos aparecería bloqueando su ataque y el demonio no entendería cómo sigue de pie, a lo que descubriría que su respiración especial la protege del veneno, pero aún así intenta controlarla. Tao, decidida, le gritaría que jamás dejará solo a un chico guapo en peligro. ¡Prioridades! Le lanzaría un guamazo eléctrico que lo hace retroceder. Aún así, Pazuzu la dominaría con su magia oscura, forzándole a obedecer. Ella resistiría hasta el último, confesando que puede sentir al más guapo del mundo acercándose para salvarla, pero acabaría dentro de la boca de un lobo. En medio de todo eso, Lloyd estaría tranquilamente chapoteando en la orilla del lago, mientras que Pazuzu planearía controlar a Sylvia con su miasma. Sin embargo, Lloyd le diría que ahora entiende cómo manipuló a los monstruos, pues los hace creer que él es su líder, usando el mismo poder con el que reemplazó sus recuerdos. Ante eso, el demonio se reiría, hasta que nota algo extraño, ya que Lloyd se mueve con total normalidad inmune al veneno. Luego se burlaría de Grimm por proteger a un humano, pero la mascota solo sonreiría, ya que sabe lo que se viene y nosotros nos venimos con ellos. Subarashi. Sería el momento en el que Lloyd se pone serio, activaría su transmutación de maná creando un campo de flores mágicas liberando a todos los monstruos de su control. Ahora todos lo siguen a él. Por ello los monstruos atacarían a Pazuzu, mordiéndolo sin parar, y Lloyd fascinado observaría el caos que creó. El demonio furioso liberaría su power-up, marchitando todo a su alrededor, pero lejos de preocuparse, el prota solo reiría. Ahora quiere saber cuánto dura el demonio ante su magia. En un segundo liberaría una cantidad de maná tan colosal que haría temblar el aire, y Pazuzu, cagado del miedo, sentiría el verdadero terror por primera vez. Grimm le explicaría que este monstruo jamás podría afectar a Lloyd, recordándole que el chico siempre mantiene su poder oculto para no llamar la atención, pues menos mal que lo tiene controlado. Lloyd, feliz de no tener que contenerse, cubriría toda la zona con una energía oscura abrumadora, lo que haría que Pazuzu entre en pánico y trate de huir, pero el mocoso le bloquearía cada salida con miles de barreras. En eso la mascota le preguntaría cuántos hechizos lanza al mismo tiempo, y el prota Richel de cojones diría que más de 20. Eso es tontera para este papucho. Después, cuando se fusiona con Grimm, activaría el hechizo doble, llenando el cielo con un enjambre de barreras que encerrarían al demonio como rata. Pazuzu gritaría desesperado, incapaz de creer que un niñito lo haya atrapado. En cambio, Lloyd solo regiría y en segundos conjuraría más de 240 hechizos por minuto. Al final, Pazuzu, todo quemado, admitiría que pasó un siglo criando monstruos para dominar el mundo. Todo eso para ser derrotado por un chico afeminado, el Femboy. Entonces Grimm le diría que el problema es que se tomó la vida demasiado en serio, sobrevalorada, ya que la gente sigue a quienes se divierten y Lloyd se divierte destruyendo lógica mágica. Pazuzu, derrotado, le confiaría su ambición a Grimm antes de ser absorbido por él, a lo que su mascota sentiría el poder fluir prometiendo vengarse. Algún día, de vuelta con los demás, Lloyd inventaría una excusa diciendo que un aventurero llamado Robert llegó a salvarlos. Tao obviamente saldría corriendo emocionada para buscar a su Kuchurumín y darle su premio. ¡Qué rico! Al regresar a la capital, Albert sería recibido como triunfador por todas las chicas. ¡Qué bendición! Más tarde el rey los felicitaría por vencer a un demonio, sorprendiéndose al ver al séptimo príncipe entre ellos. El rubio defendería a su hermano afirmando que él fue quien lo salvó e incluso propondría incluirlo en la línea de sucesión. El rey, conmovido, se lo preguntaría directamente, pero el humilde contestaría que no quiere, prefiere jugar con un enorme oso lobo que lo siguió hasta el castillo. Este esponjoso amigo sería llamado Shiro, pero esto provoca los celos de Grimm, quien pensaría que su amo es un total inepto, pues rechazó al rey solo por estar junto a la magia. En eso el rey lo observaría pensando que Lloyd es un chico demasiado humilde y ya basta, es como el tío Tonio. Aunque Albert se reiría diciendo que el rey le quedaría chiquito a su hermanito, él aspira a cosas mayores. Ya más tarde Lloyd estaría ocupado entrenando a Shiro, le pediría que dé 3 vueltas, que ladre, que baile, ya solo le falta que haga cafecito. En eso intentaría escribirle instrucciones, pero el bicho se pondría a bailar. Lloyd quedaría decepcionado, a lo que Sylvia le sugeriría buscar ayuda de alguien experto en monstruos, y ambos pensarían en la princesa Alice. Al llegar a la torre
torre del jardín, Grimm se maravillaría del lugar lleno de criaturas mágicas y Lloyd le explicaría que Alice es su hermana mayor, amante de los animales, y apenas entra la loca lo recibiría con un salto y besos por todos lados. ¡Que viva el norte! Sylvia casi le mocha la cabeza para rescatar a su hombre, mientras Eris, la asistente, le gritaría a la princesa que deje de besar al príncipe cada que lo ve. Contrólate, hija. Alice se justificaría diciendo que Lloyd es muy lindo, pero cuando vea a Shiro, ella se olvidaría del prota. ¡Todos en los comentarios! Mujer no es gente. En eso Lloyd le preguntaría si le puede enseñar una bestia, a lo que Alice le presentaría un Fenrir menor llamado Liru. Nadie lograría sentirlo hasta que apareció. Lloyd queda impactado por la forma en que su hermana le dio órdenes sin decir palabra, a lo que emocionado le pediría que le enseñe y ella explicaría que la clave está en el amor heterosexual. Sylvia casi infartada creyendo que su señorito se interesó en el amor romántico, pero Lloyd le dice: tranqui mamita, yo no creo en mentirosas. La cosa es que nuestro prota querría entender cómo se comunica con su maná, a lo que Alice demostraría su método llenando el lugar de caos, ordenándole a todos sus animales atacar a las sirvientas con amor. Lloyd analizaría su maná notando que ella no usa palabras sino imágenes mentales. Inconscientemente replicaría la técnica, logrando que Shiro obedezca solo a su voluntad. Este niño tiene IQ para ir al Harvard. Su hermana celosa diría que fue gracias al amor, a lo que Lloyd le contestaría con calma que el amor también es maná compartido, una forma de empatía profunda. Ante esta sabiduría las chicas se derretirían y Alice termina lanzándose a todos sus animales. Al salir de la torre, Sylvia se disculparía por el caos, pero Lloyd está feliz, pues ahora sabe cómo conectar con los monstruos. Aunque antes de que ella pueda llevárselo a entrenar, aparecería Albert y le diría que su hermano herrero quiere verlo. Lloyd aceptaría y al llegar a su taller, el cuarto príncipe llamado Dian lo recibiría con un martillazo en la mesa. Él quiere ver si de verdad es el genio que dicen, algo que nunca había sido visto. Decidiría darle una lección y le pondría un reto, según él re difícil. Sin embargo, cuando Lloyd termina su encantamiento, el tipo quedaría temblando como gelatina, mientras que el rubio solo se reiría porque incluso un novato notaría que la técnica de Lloyd es de otro planeta. Dian examinaría la espada quedando mudo, ya que fue capaz de reforzarla en fuerza y elasticidad con autorreparación y autolimpieza, una espada con lavado automático, papá. Luego de que admira que Lloyd es un genio, le cambiaría el nombre, Lloydinho Gaucho. Emocionado le contaría que su sueño es crear la espada definitiva, una que permita a cualquiera usar magia, y así los dos se pondrían manos a la obra, mientras Albert se despediría dejando a los dos locos trabajando. Mientras están en la chamba, Dian le pediría un hechizo de fuego, pero Lloyd quería usar uno ígneo, una locura que su hermano confesaría que es imposible. Aún así, Lloyd lo intentaría y el mineral explota en 1000 pedazos. Ahí está por necio. Sin embargo, como este niño no se rinde, ajustaría la fórmula, lo intentaría otra vez y otra hasta que Grimm nota algo raro. Resultaría que la esencia de maná que usaba era de baja calidad, básicamente gasolina rebajada. Ahí el príncipe confesaría que la compró en oferta y Lloyd casi le lanzaría la olla a la cabeza. Después de purificarla, descubriría que no tiene material clave para las espadas mágicas. Decidiría que lo mejor es conseguir más, y Sylvia, quien andaría por ahí metiendo mano, propondría una mazmorra. Lloyd le llegaría recuerdos de Vietnam, por lo que querría intentar negarse, pero ella ya le pediría permiso al rey. De esta no te salvas, papu. Así que terminarían en el gremio de aventureros, donde una recepcionista llamada Katarina los recibiría. Lloyd rellenaría el formulario colocando su mano en una bola de cristal para medir su nivel mágico. Para evitar llamar la atención, comprimiría su maná al máximo, dejando su 1%, pero aún así marcaría rango A y en poder nivel E. Esto provocaría que algunos aventureros se rían, hasta que Katarina menciona que tiene la misma energía que un mago élite. En ese momento, Sylvia revelaría su identidad como legendaria espada plateada, dejando todos como babosos. Ya cuando estaban por irse, aparecería Tao gritando que no se atrevan a irse sin ella. Tao acepta ayudar, bueno, se cola para ayudar, pero con una pequeña condición: quiere una cita con Albert. Y sí, lo dijo completamente en serio. Sylvia resignada aceptaría el trato, así que Katarina les mostraría las mazmorras disponibles mientras ella pelea con Tao por el poncho de Lloyd. Estas morras no se quedan quietas, las inquietas. Luego irían a la mazmorra, pero la limpiarían sin despeinarse. Mientras tanto, Albert conversaría con Dian sobre el progreso de la forja. Él le explicaría que Lloyd y él pronto traerán nuevos materiales, pero notaría que Albert está tenso. Sentiría que algo grande se aproxima. Aún así, Albert le pediría seguir con el proyecto porque estas espadas mágicas podrían salvar al reino. Justo en ese momento, Lloyd regresaría comenzando a fabricar la espada ígnea, pero cuando la prueban... Al ver el desastre de Lloyd, prometería bajarle un poco la intensidad la próxima vez. Esta noche, agotado, el prota se iría a dormir. Sin embargo, sentiría una extraña energía en el jardín, y no es maná, es como un agujero en el espacio. Así que saldría descubriendo una figura encapuchada. El objeto no identificado intentaría escapar, pero Lloyd ya la tendría rodeada con una de sus barreras. La intrusa se quitaría la capucha revelando ser una chica menuda, pero peligrosa, ya que con un chasquido liberaría un veneno invisible, el cual Lloyd intentaría purificarlo, pero falla. Por fin un digno oponente. La chica sonreiría y diría que nadie puede purificar su
su veneno, a lo que Lloyd, en vez de cagarse del miedo, empezaría a despedirse de la vida. Se emociona. Ahí observaría que manipula su veneno con maná y se daría cuenta de que está frente a un azote, el cual son solo humanos, pero con otras habilidades. Ella lo confirmaría presentándose como Ren, la polilla venenosa. Luego de una patada rompería su barrera y escaparía. Más de 1000 de aura esa chica. Ya con todo en calma, Grimm le gritaría que se enfoque, pero Lloyd tranquilo activaría su aliento sanador, curándose poco a poco. Ahí decidiría seguirla, ya que sospecha que pertenece al legendario gremio de asesinos. Ren se reuniría con ellos, un grupo de 6 monstruos humanos con poderes únicos. Sin embargo, detectaría la presencia de Lloyd. Ahí se daría cuenta de que el séptimo príncipe no solo sobrevivió al veneno, sino que lo está cazando. Un mocoso cazándome a mí, huevos. O eso pensó el líder. Hasta que Lloyd desactiva su invisibilidad para acercarse a ellos sin su barrera. Vaya huevos. En eso aparecería un tipo de caballero lechuga, el azote retorcido llamado Babylon. El rarito del grupo, pues su cuerpo se retuerce con una flexibilidad imposible incluso para la magia. Sin embargo, otro miembro intervendría y con una sola palabra haría que Lloyd caiga al suelo. Su nombre es Kron, el maldito, y cada palabra que pronuncia altera la realidad. Básicamente que es un hechizo andante. Sin embargo, Lloyd se levantaría rompiendo su maldición a pura fuerza bruta, dejando a Crow completamente frío. Pero antes de que se arme su contraataque, el prota caería en una trampa de telarañas. El culpable, Galilea, el arácnido calvo, que transmuta el maná en una sustancia pegajosa. Lloyd lograría librarse emocionándose cuando observa cómo cada uno de ellos posee un poder con un patrón único. Entonces aparecería una mamacita que lo apuñala en la pierna. Se presentaría como Thalía. Esta es Thalía de los 100 dolores, capaz de compartir sufrimiento con cualquiera que vea, y así cuando Lloyd se cura, ella también se cura. Pero a pesar de lanzarse con todo lo que tienen, los asesinos no entenderían cómo el prota sigue de pie. Lloyd, con una sonrisa de psicópata, diría que quiere experimentar un poco más. Usa la técnica de Silpha para comenzar a moverse con una velocidad absurda, provocando que los Bryons se desesperen. Crow y Galilea atacarían juntos, pero Lloyd los haría chocar entre sí, mandándolos a volar. Thalía, quien luego de un accidente estaría como Dios la mandó al mundo, qué rico, intentaría frenarlo diciéndole que si la golpea también sufrirá, y que Lloyd le daría una estocada, la cual obviamente le hizo daño a él también. Aunque eso sí, el tipo está disfrutando. Ahora solo queda Ren, quien estaría llena de miedo. El calvo le pediría que se calme. Sin embargo, en ese momento Lloyd revelaría que grabó un hechizo directamente en su cuerpo. Con este sello todos lograrían controlar su maná por primera vez. No los estaba madreando por gusto, era para ayudarlos. Ahí Galilea lloraría de alegría. Crow podría hablar sin causar caos y todos se sentirían libres de su maldición. Ren incluso podría usar ropa normal sin que se disuelva, aunque claro, también estaría emperrada, ya que el niño loco tocó su cuerpo sin su permiso. Consentimiento. ¡Hambre tenía que ser! Todos estaban felices, le ofrecerían al prota ser parte de su grupo, a lo cual él acepta con gusto. Y ahora sí va en busca de unas maleducadas. En eso Thalía diría que deben hacer una fiesta a Lloyd por salvarlos, pero Ren le respondería que el chico anda fabricando armas para la guerra. Además, se infiltró en su base como si nada, es peligroso. Pero Grimm intervendría diciendo que eso no lo convierte en su enemigo, que es solo un hobby del príncipe y esta mujer no tiene remedio. Aunque antes de que comience a discutir, Galilea los interrumpiría, pues debe contarles algo importante. Revelaría cómo nació el gremio de asesinos y quién fue su líder original. Al principio Lloyd ni los escucharía, pero cuando oye que el líder era Jade, el azote fantasma capaz de teletransportarse, se le iluminan los ojos. En un flashback veríamos a Jade contando cómo se teletransportó a la casa de Cleopatra. Ahí le mostraría a su grupo una moneda con un logo anunciándole que será el símbolo del nuevo gremio, los azotes. Un grupo que haría los trabajos que aventureros no se atrevían a hacer. Sin embargo, justo cuando prometía que lucharían por la paz mundial, por la felicidad de todos, viva el Checo Pérez, una carta aparecería flotando en la mesa con el sello del gremio. Mientras todos intentaban entenderlo, Silpha llegaría cabalgando sobre Shiro con una mirada que da miedo. En eso encontraría una carta y se la entregaría a Albert, pues Lloyd fue a visitar al señor Lordos con el gremio de asesinos. El rubio entraría en pánico de que su hermanito fue secuestrado o que se unió al enemigo, pero Diane intenta calmarlo diciéndole que nadie en su sano juicio podría capturar a Lloyd. Sin embargo, Silpha enseñaría su ropa completamente pegajosa y ahora sí Albert pierde la cabeza. Todo eso mientras su querido hermanito está de viaje, un rechil de cojones. Pero antes de seguir, veríamos que Galilea lloró al leer las cartas de Jade, quien pediría perdón por no haberlos contactado antes. Explicaría que derrotó a los líderes corruptos y ahora él mismo es el nuevo señor del reino. Luego los invitaría a su mansión con un banquete para reunirse otra vez. Antes de partir, Ren se mostraría nerviosa preguntándole a Lloyd si cree que Jade mintió sobre no poder controlar su poder, pero este le respondería que si es una trampa, lo resolverán allá. Debido a su amabilidad, Ren se sonrojaría y Galilea lo llama un santo, sin saber que el muy desgraciado solo quiere estudiar la teletransportación. Ya cuando llegan, todos estarían muertos del cansancio. En cambio, Lloyd seguiría caminando tan fresco como si nada, decidido a descubrir el secreto del azote fantasma. Ya cuando llegan, Ren iría por comida, mientras Babylon le explica al prota que ella fue criada en un bosque y debido a eso ahora quiere presumirlo. Thalía mencionaría que fue Jade. De hecho, un día siguió abrazando a Ren a pesar de que su cuerpo liberaba un veneno letal. Ella trataba de escapar, pero él se negaba a soltarla, diciéndole que vivirán juntos sin importar el costo. Viendo su determinación, Galilea ese día decidió convertirse en su
maestra. Crow y Talia diseñarían ropa especial mientras Babylon prepararía comidas que neutralicen el veneno. Ren se conmovería al verlos trabajar por ella y cuando se prueba la ropa antitóxica quedaría encantada. Además, la prenda tendría un hechizo que suprime sus toxinas. Sin poder contener las lágrimas, Jade le colocaría un broche y desde entonces ella lo vería como un hermano mayor. Imposible que él los traicione, ¿verdad? En eso Lloyd observaría el traje antiveneno comentando que le gustaría conocer a Jade, mientras Grimm bromea diciendo que para que Lloyd se interese por una persona, este tipo debe ser realmente especial. Más tarde todos se sentarían a la cena. Babylon le pediría al cuervo que use sus palabras malditas para mejorar el sabor del guiso, pero Ren lo golpearía ya que su comida es deliciosa sin sus maldiciones. En eso Talia recordaría que Lloyd es un príncipe y que probablemente su comida no está a la altura, hasta que lo verían chupando la cuchara mientras todos disfrutan. Ren recordaría cuando Jade le confesó su mayor secreto, que no era un vagabundo sino el tercer hijo del señor Lordos. Su familia, una banda de nobles corruptos, planeaba la guerra. Desesperado buscaba poder y compañeros para detenerla y es por eso que formó el gremio de asesinos. Le pediría perdón por haberlos manipulado, pero los azotes lo perdonarían. No importa quién seas, pues nos ayudaste, dirían todos. Ante ese gesto, Jade prometería detener la guerra y si sobrevive, creará un lugar donde todos puedan vivir libres. Sí, muy fácil decirlo, pero de ahí a hacerlo es un problema. Recordaría eso y haría que el calvo llore diciendo que Jade es un hombre admirable. Más adelante los azotes avanzarían mientras Lloyd admira plácidamente, y ahí Talia comentaría que dormido parece un angelito, pero Grimm la corrige, ya que ese nano tiene la barrera activa incluso dormido, es un demonio, no un ángel. Ya cuando llegan al castillo todos irían a investigar, dejando a Lloyd descansando. En eso notarían algo raro, ya que todo está demasiado, pero demasiado tranquilo. De repente un papaleta llamado Polka los recibiría sentándose en la mesa del banquete. De pronto Jade aparece, todos lloran de alegría al verlo, pero en especial Ren, hasta que notarían una mirada vacía. De repente le ordenaría: bow down. Los azotes horrorizados comprenderían que Jade ya no es el mismo y que la verdadera pesadilla apenas comienza. Al ver eso, Grimm desde la altura lanzaría su magia y gritaría a los chicos que escapen y que le digan a Lloyd que huya, pero es demasiado tarde. Jade, o mejor dicho, lo que queda de él, se teletransportaría y le metería una patada brutal, mandándolo a volar. Gracias al guión, Grimm caería justo frente a Lloyd. Los privilegios del protagonista. Quien se despertaría preguntando qué chotas está pasando. Malherido, Grimm entendería al fin por qué no había podido detectar nada, pues todos cayeron en la trampa, y llorando le diría que los chicos están perdidos. Mientras tanto, Ren exigiría una explicación. No, homo. De repente las personas que los rodean comienzan a deformarse, revelando que son demonios del inframundo traídos desde el otro lado del océano. El ser dentro de Jade se presentaría como Gizarme, la catástrofe del inframundo. Les revelaría que Jade está fuera del server, que tomó su cuerpo lentamente, vaciando su alma día tras día. Incluso confesaría que fue divertido mientras lo hacía. Además, comentaría que él intentó desvivirse varias veces, pero cada vez lo curaba hasta romperlo por completo. En eso los demonios querrían apoderarse del cuerpo de Ren, pero Gizarme los detendría diciéndoles que deben tener cuidado, pues ella eliminó a sus propios padres con su veneno. Luego notaría la marca que Lloyd grabó en ella y usaría una palabra maldita para obligarla a hablar, pero Ren resistiría con todas sus fuerzas, recordando sus momentos con Jade. Ante eso, Gizarme intentaría corromper su mente, ya sabes. Le pondría Baby Shark Tururú 24/7, repitiendo la orden de traicionar a sus amigos, pero justo cuando iba a quebrarse aparece Lloyd. Nalgas paradas, el diablo más diablo del anime, el señor corrupción. Viva conocimiento 3D. Liberan un rayo láser de destrucción masiva que acaba con todo el castillo, porque ya llegó por quien lloraban. Y nosotros nos venimos con el Subarashi. Ahora sí, los demonios que se vienen dentro de él se cagaron en los pantalones, el suelo temblaría y Ren rompería en llanto, mientras Lloyd la examinaría notando que intentó morderse la lengua. Grimm, aún con vida, le gritaría que Gizarme es distinto, que su poder está más allá de cualquier lógica, pero eso a Lloyd le vale 3 hectáreas de pura ver. En eso Galilea cargaría a Ren y huiría con los demás, mientras Lloyd se quedaría solo frente al rey demonio. En eso Gizarme se teletransportaría tras sus propios secuaces y lanzaría uno a uno por inútil. Luego le ordenaría que si no quiere tener el mismo destino, tiene que ir a por los demás miembros de los azotes, por lo que los demonios no tendrían de otra que ir tras ellos. Ya cuando ambos diablos están face to face, Grimm le rogaría al prota que huya diciendo que ese demonio tiene el poder de todos sus amigos, pero en uno solo. Sin embargo, al ver que esa opción no era una opción, mejor le explicaría que los demonios tienen 10 clases, siendo Gizarme superior incluso a la primera, un auténtico rey del inframundo, un desastre natural con patas. Aún así, Lloyd avanzaría sin miedo, rodeado por una marea de barreras mágicas, y diría: That's good to know. Ahí Gizarme observaría con interés preguntándole quién se atreve a desafiarlo. Lloyd, con toda la calma del mundo, se presentaría como el séptimo príncipe, pero esto provocaría que el demonio se ría mencionando que algo recordaba sobre él en los recuerdos de Jade, aunque ya lo olvidó, solo sabe que él quería conocerlo. Entonces Lloyd le contestaría que él también tenía curiosidad, pero lamentablemente eso ya no será posible. Ahí ambos se enfrentarían, pero con palabras, hablando de lo que está bien, de lo que está mal, mientras Grimm está lleno de miedo. No pararía de gritar que Lloyd debe huir, pero así quiere hacerlo ya es tarde. Gizarme crearía un cuchillo de pura energía lanzándolo, rompiendo 2 capas de la barrera de Lloyd. 2 capas, haciendo que Grimm se desespere aún más. Estén callando a la masacota, que vienen los guamazos finales.
Mientras tanto, los demás demonios se lanzarían contra el grupo y Galilea gritaría que abran la puerta. Ren le rezaría a Papito Dios para que Lloyd aguante, y por otro lado Grimm lloraría del miedo, pero Lloyd le diría que deje de ser homo y se ponga serio, ya que lo necesita atento. En eso Guisarme le diría que los humanos son patéticos, ya que deben alegrarse de ser usados como recipientes para demonios. Luego, con un chasquido, atravesaría a Lloyd con lanzas de maná, regocijándose en su poder. Hasta aquí llegó nuestro muchacho. Al mismo tiempo, los demás lucharían con todo lo que tienen. Galilea atraparía demonios en sus redes y creería que con eso ya bastaría para neutralizarlos, pero huevos desesperados, Thalía usaría sus técnicas, comenzando a cortarse para compartir su dolor, dejando a todos aturdidos. Sin embargo, los demonios se regenerarían, por lo que ella decide sacrificarse dándose un tajo en el cuello, todo por salvar a los demás, pero en especial a la pequeña Ren, quien andaría en un mar de lágrimas. Eso mientras el calvo neutraliza a todos los demonios con sus redes para evitar que la toquen. Por otro lado, Guisarme se burlaría diciendo que Jade soñaba con vivir a la luz del día, pero todo era inútil, y justo cuando va a acabar con Lloyd escucharía un ruido, descubriendo que el príncipe usó su técnica de sustitución de roca. De repente el prota aparecería frente a él pidiéndole amablemente que lleve su pelea a otro lugar. Ahí Guisarme se quedaría con cara de ¡qué layos! Y justo en ese instante, desde la entrada del castillo, Albert y un equipazo lanzarían una lluvia de bolas de fuego, haciendo temblar todo el campo de batalla, logrando así evitar que la mamacita de Thalía se sacrifique por todos. En medio del caos, la patrona Silpha cortaría la puerta en dos y el escuadrón de rescate entraría gritando: ¿dónde está el Lloyd? ¿Dónde está el papucho? ¿Dónde está el señor Pectorales, papi de las babies? Ren rompería en llanto al reconocer al segundo príncipe, quien todo emperador ordenaría a las fuerzas de espadas mágicas seguirlo para rescatar a su hermanito. Pero antes del rescate se nos mostraría un flashback en el que Silpha entrenaba golpeando una paja comprimida con magia, más dura que una roca. ¡Ojo! Pero al usar toda su fuerza doblaría su espada. Espera, ¿qué? Ya me estoy confundiendo. ¿Qué es de este guión? Y ahí es donde se daría cuenta de que si quiere atravesar la piel de un demonio necesita algo más que músculos. Volviendo a los gomazos, Albert se enfrentaría al grupo de asesinos. Con mirada fría les diría que ya descubrieron sus planes, y Silpha les dará un minuto para hablar o les mochará la cabeza, a lo que Ren, temblando, confesaría que Lloyd está peleando contra el jefe de los chamucos. Pero Babylon lo callaría rápido, recordándole que Lloyd no quería que nadie supiera su verdadero poder, mucho menos el del espíritu Grimm, porque eso le traerá problemas. Eso provocaría que Silpha se emperre amenazándolos de nuevo. Por otro lado, Albert propondría empezar por los adultos, eliminen a todos menos a Ren, a lo cual los desvividores llorarían mostrándoles la ropa interior de Lloyd, diciéndole que un príncipe tan puro jamás pelearía por criminales que roban su ropa. De repente un demonio aparecería de la nada, pero la fiera mascota de Silpha lo devora entero, rico, demostrando que no está de buen humor para jugar. Luego de todo, Albert decidiría confiar en los desvividores por el momento, ordenándole a Silpha buscar a Lloyd, mientras él se encargará de los demonios bajos. ¡Ay sí, déjale lo difícil a la elfa! La mamazota correría hacia su cuchurumín, pero el puente explotaría por culpa de las espadas de Guisarme, separándola del campo de batalla. Mientras tanto, el demonio burlón le diría a Lloyd que ya logró alejar a todos, pero el prota solo reiría preparando su espada, mientras Grimm le advertiría que ese tipo no es alguien al que puedas perderle el ojo, literalmente. En eso el pobre Shiro andaría desesperado por llegar con su amo, por lo que se lanzaría al vacío creyendo que alcanzará el otro lado, pero claro, no llegaría ni a la mitad. Luego Silpha intentaría saltar también, aunque Polka la interceptaría a mitad del trayecto. Ella apenas lograría reaccionar y ahí el papaleta le elogiaría por su técnica, pero diría que jamás podría vencer a un demonio de clase 8, usuario de la espada demoníaca y maestro de las artes supremas del más allá. Mientras tanto, Albert, que seguía analizando cómo liberar a la gente, sería emboscado por un demonio, pero antes de ser alcanzado, Babylon se interpondría salvándolo. Albert, sorprendido, notaría que el tipo no dudó en poner su vida en riesgo. Además, Babylon comentaría que él le recuerda a su antiguo líder y que aunque no sean santos tampoco elimina a la ligera. También le advertiría que los cuerpos poseídos por demonios ya no tienen salvación, ya que son simples cascarones. Luego de la clase de biología, Albert lo comprendería desatando el infierno inmortal, una llamarada colosal que arrasa con todo Dios. Pero claro, termina exhausto, más que Xavi tratando de dar indicaciones a Penal P. Caería al suelo y sería su hermano el luchador quien lo ayuda, ordenando a las tropas a acabar con los invasores. En otro frente, Silpha continuaría su duelo con Polka. Ahí atacaría con toda la clase de técnicas, viento, fuegos. Solo le faltó hacerle el onda vital, pero claro, nada serviría, pero nuestra mamazota esquiva todo, bueno, casi todo. Luego del primer round, ambos están heridos y él se burla diciendo que los demonios superan todos los límites humanos. De pronto declararía que tomará su cuerpo como un nuevo recipiente, pues con él perfeccionará la espada demoníaca. Sí, mucho bla bla bla, pero nada de acción. Entonces ella aprovecharía un instante para ejecutar la técnica del gran perro celestial, provocando que Polka se aterrorice al ver a una humana usar un arte demoníaco, ya que la reinota solo reiría. Technique without stealing a body. Seems you're even lower than us insects. El demonio rugiría enfurecido y Silpha llamaría a Shiro, quien sacaría con su pelaje la espada forjada especialmente por su kuchurumín, en una hoja sin adornos, flexible y resistente, diseñada para canalizar su fuerza descomunal, a lo que Silpha recordaría con ternura cuando Lloyd la bautizó como la espada elimina demonios, la tasajea chamucos, símbolo de su promesa de no fallar otra vez. Por otro lado, el papaleta sería un gallito dolido, intentaría hacer rabiar a nuestros muchachos e incluso lograría hacerlo con Ren, pero ojo, la albina toda serena le pediría que relaje la raja, pues ella solita se encargará. Ahí
Ahí es cuando Polka desataría su técnica final. Sin embargo, Silpha lo contraatacaría con un solo guamazo, la dentellada del tigre, y así fue como el chamuco se desvaneció entre gritos. Y ahí nos mostraría cuando el verdadero Jade anduvo todo triste y viejo por el tormento de Guisarme, intentando resistir su posesión. Sin embargo, el demonio tomaría su cuerpo definitivamente, y en ese momento observaría sus recuerdos. Sonreiría con felicidad, declarando que usará ese poder para cumplir el temor más grande de Jade: iniciar la guerra más devastadora de la historia. De nuevo en el presente, Silpha se acercaría al cuerpo que había poseído Polka, reconociendo que en vida debió ser un espadachín formidable. Incluso confesaría que le habría gustado enfrentarlo personalmente en un duelo justo. Los chicos llorarían por él, y aunque no lo conocieron, sentirían que al menos murió libre de su sufrimiento. Además, Galilea sonreiría con nostalgia, recordando que Silpha era realmente la famosa espada plateada. Pero de pronto el río empezaría a evaporarse, cubriendo todo el campo con una espesa cortina de vapor. Los chicos se preguntarían qué chotos está pasando, hasta que Rin vería a lo lejos a Lloyd, quien hasta ahora estaría luchando contra Guisarme. Mientras está dando de madrazos, Lloyd se lamentaría por haber provocado tanto vapor, ya que le impide ver. Por otro lado, Guisarme lo había acosado sin descanso, con una lluvia de lanzas imbuidas con palabras malditas. Cada una podía atravesar sus barreras con facilidad, ya que eran demasiadas veloces para detenerlas y tan poderosas que si lo alcanzaban moriría en el acto. No dura nada. Las barreras internas apenas le darían tiempo de escapar y esquivar y defender al mismo tiempo, que se volvería un infierno. Mientras pensaba en una solución, una lanza casi lo alcanza y solo un reflejo rápido lo salvaría. Un segundo tarde y se hubiera acabado el anime, y si iba en bando un segundo es un ching. Después de menos de 2 segundos invocarían un golem de lava gigante, provocando que Guisarme se teletransporte para evitar quemarse. Se le achicó al demon. Aprovechando la confusión por el humo que había, Lloyd usaría una técnica de detección espectral para rastrear su posición. En eso Grimm le recordaría que no se quede quieto, y Lloyd notaría que Guisarme no ha vuelto a atacarlo y comprendería que usa su visión mágica para fijar objetivos. Si no puede verlo, no puede alcanzarlo. El vapor entonces se convertiría en su mejor aliado, así quedaría inmóvil y en silencio. Le explicaría a Grimm que lo ataca cuando pierde el contacto visual. Guisarme, frustrado, murmuraría al tocar que el pequeño bastardo había evaporado el río. De repente, docenas de clones de piedra se lanzarían contra él, y aunque él destruiría varios creyendo haber hallado el verdadero, al notar una espada distinta, resulta que todos eran falsos. Incluso el que parecía real solo era un muñeco encantado. Lloyd aprovecharía atacándolo desde atrás con una llamarada, creando nuevos clones y volviendo a mezclarse entre ellos. Algunos lo llamarán cobarde, pero yo lo llamo estrategia. Guisarme reconocería su astucia, pero desataría la tormenta de cuervos, provocando lanzas por todas partes. Sin embargo, el verdadero Lloyd no se defendería y usaría su espada para absorber la magia, analizando su estructura. Ahí lograría comprenderla, y usando su chamanería de invisibilidad, se empezaría a acercar al demon. Al ver esta determinación, Grimm se daría cuenta de que Lloyd no piensa rendirse, aceptando que en todo el maldito mundo no hay nadie más loco que él. Así que resignado decidiría apoyarlo para que logre controlar el hechizo y acabe con todo ese caos de una buena vez. Lloyd se sumergiría en las profundidades del hechizo buscando la conciencia de Jade, y tras un rato parecería comunicarse con él telepáticamente. Nadie sabría qué se dijeron, pero el niño saldría cabizbajo y con una expresión sombría. Ahí los clones de piedra se desmoronarían y Lloyd aparecería frente a Guisarme sonriendo confiado, preguntándole si ya se cansó de jugar. El chico le diría: sí, me chupa un huevo, pues ya entendió todo. Guisarme le preguntaría por qué lucha por esos humanos y al final es igual de vacío que él. Luego lo invitaría a unirse para destruir el mundo, pero Lloyd suspiraría y, como todo un rarito, respondería que un león no se pregunta por qué tiene garras, simplemente las usa. Yo soy ese león, diría, pues él nació con poder, pero ellos, los débiles, son los que le dan sentido. Guisarme se burlaría porque claramente no entendió nada, igual que yo, y como se cansó de tanta mamada, atacaría. El prota le soltaría un madrazo seco en el estómago sin usar maná, solo ki. El demonio ofendido le exigiría explicaciones y Lloyd le provocaría preguntándole por las lanzas, por las palabras malditas. Hurry up, will ya? A lo que el rey chamuco se nos enfurece y no podría aceptar que un niño medio afeminado lo humille. Intentaría teletransportarse, pero Lloyd lo interceptaría a puño limpio. Entonces combinaría viento y fuego, lanzándose directo hacia el magma. Aún así, Guisarme lograría teletransportarse, medio desarmado por los golpes. Mientras reparte una cátedra de guamazos, Lloyd entraría en su modo filosófico, preguntándose si los autores de los libros de hechizos que leía también improvisaban tanto. Top, preguntas que no me dejan dormir. De vuelta a la pelea, el prota estaría todo aburrido, por lo que le pediría algo más interesante, a lo que Guisarme concentraría maná creando una Genkidama versión Temu que amenaza con destruir todo. Lloyd observaría emocionado, esperando una explosión épica, pero nada pasa, ya que el prota usaría una de sus tácticas de vacío, lo cual anula por completo la Genkidama. El demonio, sin poder entender cómo chotas logró hacerlo, intentaría recuperar el control, e incluso Yola, desesperada, trataría de poseerlo, pero el prota le estornudaría en la cara. Guisarme, todo emperrado por, según él, esa falta de respeto, se lanza con todo, pero al tocarlo y sentir todo el aura que emana el prota, retrocedería aterrado. Afuera, entre la niebla venenosa de Ren, Silpha y Albert, los demás prepararían el contraataque final, pero no entendían por qué todo se ve tan feo, ya que en teoría debería ser un día y eso mejora la visión, pero no, todo está oscuro como los barrios de mi compa. Por otro lado, Lloyd invocaría varios vacíos, absorbiéndolo lentamente, hasta que Guisarme
comprendiendo su derrota, abandonaría el cuerpo de Jade, o eso intentaría, pues lo que no esperaba era que el rigor mortis le impidiera escapar. En su desesperación por no ser consumido, fingiría ser Jade, diciendo que había recuperado la conciencia y rogando que lo ayudaran, pero Lloyd, viendo su actuación de telenovela barata, sabría que todo era falso, así que destruiría usando dos vacíos. Si se salvaba con esa actuación, merecía un Oscar. Ya cuando el cielo comenzó a teñirse con los primeros rayos del amanecer, el verdadero Jade se revelaría detrás de él. Grimm lloraría al saber que la batalla había acabado. Jade sonreiría agradecido a Lloyd por todo. Abajo los demás notarían que la oscuridad se había desvanecido, y Ren recordaría la leyenda que Jade siempre les contaba sobre el séptimo príncipe, quien tanto como ahora los inspiraba. Una historia de locos, pero siempre les funcionó para estar unidos. Mientras toda la banda celebraba entre risas donde entra la longaniza, Lloyd, Grimm y Shiro levantarían una tumba en honor a Jade. Grimm dudaba del lugar, pero el prota aclararía que no había cuerpo, solo un monumento simbólico. La mascota se preguntaría cómo logró acertar con el vacío uno de los hechizos más lentos, a lo que Lloyd le explicó que solo fue posible porque él descifró la magia del lobo sombrío. Al conectar su reflejo con el aviso del hechizo, pudo anticipar cada ataque del demonio. Grimm se emocionaría al ver que es un genio, aunque Lloyd sabía que aquel demonio era un enemigo demasiado fuerte y que su plan pudo costarle la vida. Pero gracias a los privilegios del protagonista, pues todo salió del Fructas. Aún así se sentiría satisfecho de haberlo descifrado. El hechizo del lobo sombrío parecería complejo, pero terminaría siendo predecible. Además, Jade había dejado su magia incompleta esperando que alguien la encontrara, así que técnicamente la victoria fue gracias al mismo Jade. Un capo que lo llevaremos siempre en nuestros corazones. En eso, Ren, quien estaba oculta tras un árbol, escucharía todo mientras Albert se acercaba a Lloyd para hablarle sobre la tumba de un ex líder de los desvividores. El rubio, todo orgulloso, lo felicitaría por derrotar a un demonio él solo, pero también le advertiría que el gremio de asesinos sería arrestado por sus crímenes, y si Lloyd decidía protegerlos, debía asumir toda la responsabilidad. Ante esa decisión tan complicada, Shiro estaría a punto de emperrarse y lanzarse contra el papi de las nenas. Sin embargo, Lloyd le pediría que se calme, explicándole que va a asumir toda la responsabilidad, todo por los compas. Albert, conmovido, le recordaría que antes de ser príncipe era su hermano menor, así que lo abraza. Los machos también lloran. Luego el machote y la chacha andarían por ahí también felicitando al prota por su gran madurez, pero sobre todo por su gran bondad. En eso llegaría Tao para, según ella, ayudar. Llegaste 15 años tarde, hija. Luego liberaría a todos y se pondría a agarrar el pedo, o como a mí me gusta decirle, a tomar cafecito. Tao aprovecharía para pedirle a Sifa una tacita de café, pero la doña, con cero paciencia, se lanzaría directo a la cara. Obvio no era Starbucks. La pelea empezaría mientras Albert ofrecía unas botellas de vino a los muchachos para calmar los ánimos. Galilea, emocionado, recordaría que su antiguo líder odiaba la tristeza, así que decide honrarlo con una fiesta. Albert aceptaría encantado, asegurando que celebrarán a su estilo. Todos sabían que eso no terminará bien. Entre shot. El cuervo rompería en llanto por Jade, y a él se le uniría Tao, aunque ni siquiera sabía quién era. El rubio, fascinado por la situación, empezaría a planear una party en el castillo, hasta que Thalia ya andaba ojo alegre intentando seducirlo. El tipo, fiel a su deber real, la rechazaría, pero ella no se rindió, obvio. Mientras tanto, Alice, Ren y Silpha se relajarían en las termas, a lo que Ren confiesa que quería trabajar con Lloyd para agradecerle todo, pero la chacha le diría que esas decisiones solo podía tomarlas del prota. Justo en ese instante el susodicho aparece, pero al ver que no había ningún bro intenta escapar. Sin embargo, Silpha lo atraparía entre sus encantos. Ren aprovecharía el momento para hablar sobre su poder venenoso, y Lloyd le explicaría que si comprendía su magia podría transformarla en una herramienta para curar. El veneno y la medicina son dos caras de la misma moneda. Al enterarse, Ren se conmovería rompiendo en lágrimas. Por primera vez sentía que podía ser alguien útil. Dando con esto por terminada la primera temporada del Séptimo Príncipe, que sinceramente yo los hubiera dejado así, pero Giuseppe insistió en él narrarles esta parte. Así que fan de Kuno el que se vaya. Y Tonio te iba a dejar solo en la primera temporada, pero yo aquí te traigo la segunda temporada, o algo así. En otro momento, Ren, a quien por lo visto ya le pegó la pubertad y anda trabajando con muchacha, iría a despertarlo, pero el que andaba invisible casi le daría un infarto. En eso, Silpha, bella y pechugona como siempre, interrumpiría gritando que una sirvienta jamás debía hablarle así a su señor. Lloyd, por su parte, preferiría huir al reino vecino donde Galilea, ahora gobernador gracias al prota, trabajaba en la reconstrucción. En eso, Grimm, medio dormido, recomendaría usar magia divina para la reconstrucción, revelando de paso que era un demonio, y todos se quedaron en shock. Eso porque Lloyd nunca les dijo nada, y ante eso Grimm les preguntaría qué chotas creían que era, a lo que los demás, muy serios, contestarían que pensaron que era una cabra voladora. Obvio, el nivel de inteligencia estaba por los suelos. Indignado, explicaría que la hechicería divina solo podía ser usada por los devotos de la iglesia, quienes tomaban el poder de Dios para disipar el mal, y aunque sonaba un cuento celestial, admitiría que funcionaba. Los chicos escépticos, como siempre, no parecerían muy convencidos, por lo que Grimm los retaría diciendo que si no querían hacerlo, iría él solo con Lloyd, pero ni el propio Lloyd estaba muy seguro, sobre todo después de admitir que lo habían echado
de la iglesia por algo nada bueno, obviamente. Tiempo después, en la capital, Lloyd, Shiro, Rem y Babylon intentarían ingresar a la iglesia, pero antes Lloyd les explicaría que para obtener la bendición divina debían pasar antes un curso intensivo de monaguillos, ya sabes, las mamadas de cantar y eso. Pero al presentarse, el padre casi sufriría un infarto al recordarlo como el niño maldito. Por suerte, una monja, por la cual hasta yo peco, llamada Esther, intercedería recordando que hasta Dios perdona a los que se arrepienten, y el padre, resignado, les daría una última oportunidad. Después de los 7 minutos, Lloyd ya estaría aburrido limpiando y, obvio, dejaría todo hecho un desastre. Esther, con la paciencia de una santa, lograría solo volver al trabajo, y luego ella explicaría que el prota siempre había sido así, obsesionado con la magia, ignorando todo lo demás. De hecho, años atrás, para estudiar la hechicería divina, invocaría un demonio dentro de la iglesia. El nivel de genialidad y estupidez va parejo. Después de entonces lo llamarían el engendro del demonio, pero Esther creía en su corazón, recordando cómo su voz hacía brillar los cantos del templo. Mientras tanto, en las calles, Lloyd vería a unos bandidos acosando a una joven, y era su hermanita llamada Saria, la cuarta princesa del reino y una genio musical. Ella ignoraría el peligro hasta que los tipos se pasarían de listos, y Esther, que también estaba de chismosa, correría a protegerla, recibiendo el golpe por ella. ¡Diablos, señorita! Lloyd comprendería entonces que el recital de su hermana corría peligro. Entonces, para evitar el caos, ordenaría a Ren usar su nueva técnica para dormir a todos, dejando solo a un grupo consciente, pero los bandidos resistirían el hechizo, obligando a Lloyd a preparar su contraataque, el cual duraría poquísimo, pues con un solo movimiento Lloyd teletransportaría a todos los bandidos lejos del lugar, dejando a Ren y Babylon con la boca abierta, pues el tipo ocupó la magia de Jade como si nada. Más tarde, Lloyd explicaría al padre que su compañero Peliverde solo los espantó, aunque Babylon aún temblaba recordando al antiguo líder. En medio del caos, Saria se acercaría y con cara de duda preguntaría si de verdad ese niño era su hermanito, pero si son igualitos. Hasta la misma ropa de fémina se ponen. Esther aclararía que eso no era raro, pues Saria solo recordaba a los que tenían relación con la música, y cuando le preguntaron si Lloyd tocaba algo, respondería que no, pero que su voz era legendaria. Por eso lo invitarían al recital, aunque Saria se negaría, asegurando que él arruinaría todo si cantaba sin ensayar, así que lo mandarían a mirar desde las gradas. Ahí entraría Grimm, quien, analítico como siempre, explicaría que la hechicería divina podía activarse con rituales, no con firmas de maná, usando canto o danza, y ya cuando inició el recital, la magia llenaría el aire, y como todo friki, Lloyd andaría fascinado, incluso sentiría el impulso de analizar esa energía. Para hacerlo, sacaría su espada y daría un corte al aire. Con eso confirmaría que era hechicería divina, notando que tenía una estructura geométrica desconocida, una mezcla entre música y magia curativa. Sin embargo, Lloyd notaría algo más inquietante, una mirada constante sobre ellos. Entonces Grimm intentaría localizarla, y al hacerlo casi se infarta, pues provenía de muy arriba. ¡Dios está! Ahí Lloyd se teletransportaría al origen, atravesando una barrera celestial que se regeneraría al instante. Al otro lado, descubriría el reino de los cielos con templos brillantes y un ángel disfrutando del recital como si fuera un fan más. Todo iría bien hasta que le cayó un trozo de nube con forma sospechosa. El ángel molesto se presentaría como Hiriel, acólito de las 64 deidades del paraíso, exigiendo saber cómo un humano llegó hasta ahí. Lloyd solo pediría aprender magia divina, lo que ofendería al ángel, quien contestaría con una lluvia de luz, pero Lloyd andaba fascinado y apenas sentiría el daño, y ahí sería que Hiriel entendería que no era un simple mortal. Mientras tanto, Ren y Babylon, preocupados por su desaparición, notarían algo extraño, y sería la misma sensación que Lloyd había descrito antes de irse. Algo se venía y no era una cosa pequeña. ¿Qué estás diciendo? Volviendo al paraíso, Lloyd estaría esquivando todos los ataques de Hiriel. Aquellas espadas que se lanzaban parecían plumas, pero pesaban como el acero. El prota intentaría absorberlas con su hechizo oscuro, pero sin éxito, ya que eran objetos físicos, no energía mágica. Para comprobar su resistencia, Lloyd lanzaría su espada y conjuraría 4 hechizos elementales, provocando
provocando grietas en la barrera entre mundos. Hiriel, cagado del miedo, esquivaría lo que podía mientras presumía que su magia era invencible. Lloyd, decepcionado, le reclamaría que huyera como gallina celestial y en un parpadeo desaparecería y reaparecería sobre el templo, usando la magia del lobo sombrío para teletransportar sus guamazos directamente. Y aunque el ángel salió con vida, en eso Grimm se alarmaría al ver que Lloyd manejaba la misma técnica del demonio Guisarme, pero más poderosa. Por eso le advertiría al niño que se calme, pero Lloyd, con la inocencia de siempre, aseguraría que no eliminará a nadie. Después de todo, el ángel había dicho que su magia era indestructible. Sin embargo, cuando Hiriel se confió, Lloyd contendría su hechizo hasta el último instante y lo lanzaría de frente, destruyendo la magia divina del ángel. Hiriel insistiría en que su chamanería era infinita y que podía regenerarse, lo que solo despertaría más curiosidad en Lloyd. Ahí Grimm intentaría advertirle que no se pase con el poder, pero ya era tarde, pues los 4 hechizos impactarían de inmediato con el ángel, que casi saldría volando del paraíso y a punto de ir a la luz. Hiriel explicaría que los seres celestiales desaparecían si su maná se agotaba, por lo que Lloyd le transferiría energía para salvarlo. El niño más poderoso y buena gente del multiverso, señores. Hiriel, sorprendido, notaría que su maná era gigantesco y decidiría aprovecharlo. Fingiendo gratitud, propondría hacer un pacto para enseñarle la magia divina mientras planeaba poseer su cuerpo y descender al mundo terrenal. Y ya saben, todo para ir por unas chambeadoras. Pero Grimm percibiría sus intenciones, aunque al final no hizo nada, pues sabía que Lloyd lo tenía bajo control. Hiriel celebraría su nueva era hasta que notaría que solo habitaba en la palma del niño, y tras eso explicaría que debía grabar su firma de maná en el alma de Lloyd, creando un canal para invocar su magia, y aunque sonaba mucha ciencia, Lloyd lo lograría al instante. Grimm, asustado, le preguntaría si seguía cuerdo, pero él, re chill de cojones, solo le respondería que ahora conoce todos los caminos. Lloyd habría dominado la magia divina, pero admitiría sentirse decepcionado, pues fue demasiado fácil, y dentro del cuerpo de Lloyd, Hiriel comenzaría a comprenderlo. Aquel mocoso realmente deseaba aprender magia, no por poder, sino por pasión. Mientras tanto, Lloyd empezaría a concentrarse en crear algo, y aunque quiso crear una espada pequeña, lo que emergía no parecía nada una espada. ¿Qué es eso? Hiriel, confundido, empezaría a sudar cuando vio aquella cosa gigantesca. Y no era una espada, era un arma del fin del mundo. Intentaría detenerlo, pero Lloyd seguiría ajustando la base, convencido de que aún faltaban detalles. En otro punto, Babylon inspeccionaría la iglesia, intrigado por el olor y podredumbre. Y aunque su fuerte no era investigar olores, decidiría hacerlo por Lloyd y su estudio de la magia divina. De pronto, un sujeto lo interceptaría fingiendo ser un pastor extraviado, pero Babylon activaría el sexto sentido y sospecharía que algo no está bien. Le preguntaría por su rosario, sabiendo que todo clérigo debía llevar uno. El tipo, nervioso, lo sacaría diciendo que se había olvidado ponérselo justito el día de hoy. Ya saben, sospechoso. En ese momento llegaría Ren y Shiro. Este último, al ver el supuesto pastor, entraría en pánico. Es ahí que Lloyd aparecería, calmando el ambiente, y se marcharía con Shiro como si nada. Pero a lo que se están yendo, Hiriel vería la espada del sujeto y sentiría un escalofrío. Más tarde, Lloyd comentaría que el recital había sido increíble, mientras que Hiriel intentaba declarar su amor a las chicas. Obvio, nadie le dio bola. En eso, Babylon seguiría inquieto y preguntaría por el jardín interior. Entonces, Escher explicaría que lo usaban para enterrar mascotas, y ahora todo tenía sentido. En eso, Lloyd informaría al padre que dejaría la iglesia, y Babylon pensaría que ya no había nada que temer, aunque algo seguía sin cuadrar. Por otro lado, el falso pastor desde lejos allí pateaba su rosario, murmurando que el original estaba perdido. De repente, bajo sus pies se abriría una escotilla, liberando un hedor espantoso. Y sí, de allí emergía una criatura mientras él hablaba sobre el día esperado que se acercaba. Tiempo después, en el palacio, Lloyd enseñaría magia divina a sus compañeros. Ahí Hiriel se quejaría por tener que compartir su poder celestial con simples mortales. Aunque no tiene de otra, pues ya le dieron en su madre. Sabiendo eso, Hiriel no tendría otra opción y terminaría en un diminuto pajarito, muy orgulloso, y esperaba que Lloyd lo abrazara, pero el mocoso ni lo miraría. Talia, sin darle importancia, le serviría té al grupo mientras seguían practicando. Ella explicaría que la magia usada en el recital era una hechicería divina de clase purificación, capaz de curar heridas y exorcizar espectros. Lloyd, intrigado, quería probarla con no muertos, pero justo en ese momento interrumpirían los bandidos gigantes que antes habían intentado pasarse de listos, poniéndose pálidos al ver al prota. Galilea, cansada de sus idioteces,
paréntesis, tomaría una daga y diría que se mocharía un dedo por cada idiota que Lloyd perdonara. Porque pelada está. Y Lloyd le pediría calmarse, pero los bandidos igual atacarían. Él tranquilo usaría magia y los transformaría en almas arrepentidas. Más tarde, a lo que Giriel se enteraría de que estos dos habían intentado sobrepasarse con Saria y Escher, casi se lanzaría a matarlos. Pero Grimm lo detendría justo a tiempo. Mirá, pedazo de gato, la concha de tu madre. Bajá, guacho, bajá, cagón, bajá. Aunque siendo un pajarito no podía hacer mucho. En esto Talia contaría que Babylon había quedado en la iglesia, ayudando como cocinero para reparar los desastres del príncipe. Ya saben, se puso la camiseta, o bueno, en este caso, el delantal. Mientras servía su deliciosa comida, recordaba cómo Lloyd le otorgó la magia divina a través de Giriel y le pediría cuidar aquel lugar. Ya cuando Lloyd regresó al castillo, sería recibido como una celebridad. Giriel casi sufriría un infarto al ver cuántas chicas lo adoraban. Este niño es un imán de locas, pensaría, antes de que Grimm lo abofeteara para que se calmara. En eso aparecería un clon mágico de Lloyd, un títere que hacía sus tareas cuando el original se iba con las maleducadas. Giriel, con cara de malicia celestial, pensaría en aprovechar esa copia para sus travesuras, pero Grimm le advertiría que ni lo piense. Ahí Lloyd anunciaría que saldrá a cazar necrófagos perfectos para probar la purificación divina, y de pronto aparecería Sylpha lista para acompañarlo. Ya saben, ni 5 minutos y ya traía armadura completa de esas que ya no quedan. En su búsqueda se toparían con Saria y Escher, quienes lo invitarían a comer panqueques. Lloyd aceptaría emocionado, ya que eso también es magia. Mientras devoraban, Escher contaría que los necrófagos estaban atacando cerca del gran puente de Daen, y Ren, toda inspirada luego de comer, juraría eliminarlos a todos. Y luego de un rato, el grupo llegaría al puente, un sitio tan oscuro que hasta el aire olía muerto. Al mirar hacia abajo, notarían una entrada a las alcantarillas y pensarían que es la posible guarida de los necrófagos. Y es ahí que Lloyd, con el temple de siempre, diría que debían entrar, y Sylpha, toda metiche, le preguntaría si conocía a alguno de los aventureros desaparecidos. Él confesaría que uno de ellos era su antiguo compañero. Una misión suicida más, pero de pronto Tao aparecería para abrazar a Lloyd, provocando los celos furiosos de Sylpha. Pero bueno, ahí la guerrera explicaría que aceptó la cacería para probar su hechicería divina, y le preguntaría a Tao si recordaba dónde estaban los necrófagos, pero la otra admitiría que se había perdido porque el lugar olía horrible. Ahí diría que iría por una antorcha, aunque Lloyd la detendría, creando un arco de luz con chamanería. Mientras avanzaban, todo se purificaba, dejando el ambiente fresco. De hecho, todo estaría tan limpio que Tao lograría activar su detección espectral para lograr trazar un mapa. De pronto Tao volvería a saltarse encima de Lloyd, pero Sylpha aparecería molesta. Ya saben, deja mi cuchurrumín. Ahí las dos comenzarían a discutir quién era más fuerte, y Tao, con cara de traviesa, propondría resolver con un juego. Quien eliminara más necrófagos ganaría una cita con Lloyd. Aunque aquí yo pregunto, ¿por qué no las dos al mismo tiempo? En ese instante, Shiro, quien salió corriendo a investigar, ya estaría volviendo con una horda de necrófagos detrás. Entonces Lloyd les daría armas y el concurso comenzaría. La pelea por el amor de Lloyd. Tao reventaría a los dos primeros, pero Sylpha le robaría las siguientes presas. Ya saben, como cuando Tonio me roba las kills. Ren observaría todo, quedaría impresionada, pero esas dos locas estaban destruyendo a todos mientras peleaban por amor. Pero claro, ella no quería quedarse atrás, quería una cita con el prota. Entonces le pediría a Lloyd que lo observara y combinaría el veneno con su magia divina. Sin embargo, al probar su arma, esta se rompería en 1000 pedazos. Por ello, la pequeña saldría corriendo avergonzada, mientras que Lloyd analizaba la situación, concluyendo que la magia divina era extremadamente inestable si se alteraba sin cuidado. Entonces le fabricaría su nueva daga y le pediría probarla. Al usarla, el necrófago se desintegraría como si la hoja estuviera envenenada. Todos quedarían boquiabiertos, pero en especial Giriel, quien no entendía cómo la magia divina podía alcanzar tal nivel. Grimm explicaría que los dioses habían creado esa magia solo para luchar contra demonios y nunca se molestaron en mejorarla, pero ahora con Lloyd a cargo, esa limitación será historia. Ya saben, el mocoso va a superar a los dioses.
¿Este es tu ídolo? El mío sí. Mientras tanto, las chicas seguirían con su competencia, pero de las sombras emergería una criatura nueva y espeluznante que las mandaría al suelo en segundos. Mientras tanto, en otro punto, el misterioso sacerdote de la iglesia estrangularía al cura comentando que el cyborg se estaba enfrentando a intrusos en las alcantarillas. Y luego un fantasma que andaba por ahí estaría a punto de entrar en el cuerpo del pobre cura, pero justo entonces Shera aparecería y preguntaría qué chotas estaba pasando. Volviendo a las alcantarillas, Ren notaría un hilo extraño mientras Tao intentaba atacar, pero sus piernas dejarían de moverse. El monstruo se movería rápido, extendiendo lo que parecían tentáculos, y Silpha intervendría justo a tiempo, salvándole las nalgas a la rompehogares. Ren, horrorizada, reconocería la técnica. Era el maldito espinal, un cadáver viviente que generaba hilos de maná para paralizar los nervios y reflejos. Lo habían usado como arma en una guerra civil, destruyendo todo a su paso. Incluso ya fuera de ese mundo, siguió luchando hasta ser tragado por el mar. Es ahí que el grupo entendería que no enfrentaban a un ser consciente, sino un cuerpo que peleaba por instinto. Ahí las chicas atacarían de nuevo, pero el espinal contraatacaría con velocidad sobrehumana. Cada hilo mejoraba sus reflejos y esto apenas empezaba. Por otro lado, la pechugona monja estaría a punto de ser poseída, pero justo aparecería el peliverde de sexualidad dudosa para salvarla. Mientras que volviendo a la cueva, Silpha se lanzaría con el pecho al frente contra el monstruo, obligándolo a usar ambos brazos para bloquear su ataque. Entonces Ren aprovecharía el momento y liberaría una neurotoxina creada con un veneno y magia divina, paralizando parcialmente al enemigo, pues tenían que ser rápidos y furiosos porque si no esa cosa se suelta. Por lo que Tao entraría con una lluvia de madrazos, pero el zombie endurecería los hilos y cortaría a todos como si fuera papel, y aún paralizado seguía siendo un peligro. Tao notaría que solo estaba ganando tiempo hasta recuperar el control, así que usaría un enorme sifón para atrapar los hilos y lanzarlos hacia Silpha, quien remataría con su técnica Langlis doble hoja, mandando al monstruo volando. Ahí Ren celebraría creyendo que lo habían vencido, pero Silpha le advertiría que el golpe fue amortiguado y que el enemigo ya se estaba recuperando. Las chicas se sorprenderían al notar que la criatura estaba controlando su poder, algo que era imposible para un maldito. Pero aquí me pregunto yo, ¿dónde carajos está el prota? Mientras tanto el monstruo huiría. Pensaba que enfrentar aventureros tan fuertes era divertido, pero que la verdadera guerra sería en la superficie. Pero ahora sí, en ese instante Lloyd aparecería y le arrancaría una pierna sin esfuerzo. Viendo su vida pasar por sus ojos, el espectro recordaría su pasado. Él había muerto como un espectro débil, incapaz de poseer cuerpos fuertes, hasta que su maestro le permitiría habitar un cadáver poderoso. Es así que desde entonces vivía solo para él. Sin embargo, al conectar sus hilos con Lloyd, sentiría algo diferente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Un terror que le paralizaría el alma. Y sería en medio de la melancolía que Lloyd materializaría su poder divino, haciendo brillar todo a su alrededor. El monstruo gritaría piedad, pero reconocería que ni con 7 diosas podría detenerlo. Pero aún así, haría su último intento para acabar con el prota. Sin embargo, terminaría impactando contra la barrera del chico. Ni cosquillas le hizo esta cosa. Para purificarlo, el prota le mandaría todas las bendiciones de Papacito Dios. Y sí, funcionó, pues el espectro cambiaría. Es ahí que luego comenzaría a derramar lágrimas de felicidad, pues nadie aparte de su maestro se había interesado en él. Y Grimm, con su estilo peculiar, lo felicitaría por tener las agallas de pelear contra el príncipe sin salir corriendo como una gallina. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Se sentiría agradecido por haber tomado unas manos tan cálidas. ¿Espera qué? Pero sabía que era su final, pues recordaría el hechizo divino llamado Omega, que su maestro le había hecho tragar. En ese instante el conjuro se activaría y su cuerpo se desintegraría, pero también comenzaría a afectar a Grimm. Pero al final no pasaría nada, ya que Lloyd le salvó. Kiriel se preguntaría cómo un espectro como ese pudo usar Omega, una magia divina de nivel avanzado que solo los dioses dominan. En eso también el prota recordaría las últimas palabras. Y recogiendo la espada comentaría que las cosas estaban poniéndose interesantes. Por fin, un digno oponente.
Nuestra batalla será legendaria. Mientras tanto, Babylon le pediría a Escher que llevara al pastor al gremio de aventureros y no pidiera ayuda a nadie, y ella, cagada del miedo, obedecería. El falso sacerdote notaría la ausencia de su espectro y atacaría de inmediato a Babylon, burlándose de su intento de resistir. El Peliverde recordaría que Lloyd le encargó ese lugar, por lo que todo motivado esquivaría y contraatacaría usando purificación, pero a pesar de todo, el sacerdote terminaría atravesándolo con su espada. Sin embargo, a pesar de estar todo atravesado y moribundo, Babylon no caería, sino que usaría su flexibilidad extrema para mover sus órganos internos esquivando la muerte y liberando una onda purificadora. Pero no solo eso, también le mandaría madrazos con todo lo que tenía, intentando purificar su alma. Todos pensaríamos que ya ganó y que se pondría a celebrar con las maleducadas, pero no, el sacerdote lo lanzaría brutalmente al interior de la iglesia y desataría su verdadero poder. Invocaría 1.000.000 de espadas y se pondría a ver cuántas puede soportar su cuerpo. Mientras tanto, Escher llegaría al gremio junto al padre herido y ahí le tocaría mentir para no involucrar a nadie. Entonces dejaría al padre y saldría de nuevo. En lo que estaba bajo la lluvia le empezaría a molestar la conciencia por dejar solo a su amigo, por lo que gritaría que daría su vida para salvar a Babylon. En ese momento Lloyd aparecería cubriéndole con su paraguas. Ahí le pediría perdón por llegar tarde, pero ahora él será quien se encargue de todo. Ya cuando llegó a la iglesia vería a Babylon moribundo. Es más, él ya estaba en el cielo de los gallos aceptando su destino. Sin embargo, en eso Jade lo interrumpiría y le señalaría que aún no es su momento. Ahí todo comenzó a tomar color y Babylon, al entender que no piensa dejarlo morir, tomaría el camino de la vida. De pronto abriría los ojos y lo primero que vería es una pechugona cantando. ¡Qué bendición! Todos sus amigos celebrarían emocionados al ver que despertó, pero Escher le diría que estaba feliz de verlo mientras lloraba a mares, aunque segundos después se quedaría dormida del agotamiento. Babylon, confundido, pediría un resumen de lo ocurrido y le contaría que hace 3 días Lloyd llevó su cuerpo hasta la ciudad para curarlo. También que dejó a Tao vigilando la iglesia, a Sylphie en el gremio para informar lo sucedido, a Escher y al padre bajo resguardo y a las mojibuenas en el castillo. Babylon, ya más tranquilo, preguntaría por Lloyd y justo en ese instante aparecería el mocoso. Él explicaría que estuvo al borde de la muerte y que solo sobrevivió gracias a él y Hiriel, quienes usaron su magia curativa por más de 10 horas. Esos sí son los verdaderos reales. Luego de eso, el Peliverde admitiría que aunque lanzó ciertos golpes purificadores no logró hacerle nada, por lo que Lloyd concluiría que el sacerdote quizás creía que estaba haciendo lo correcto, ya que la purificación funciona con los que sienten culpa, y sea como sea, es un enemigo peligroso. Luego de un tiempo, el prota estaría en acción y comenzaría a investigar, deduciendo que el sacerdote quería poseer al padre para tener ojos dentro de la iglesia. Por ello, junto a Babylon, inspeccionarían el jardín, recordando que el cura detestaba los cánticos de Escher, pues no le sabe a los buenos gustos de la música. Al mismo tiempo, Katarina contaría que contactó con la sede de la iglesia y envió un retrato del sacerdote, pero cuando lo recibieron en la Tierra Santa, los altos mandos se indignaron al oír las acusaciones, llamándolas calumniadoras de un criminal redimido. Eso haría que Katarina hierva de rabia, por lo que Lloyd decidiría que si necesitan pruebas las conseguirán aunque sea destruyendo todo el jardín sagrado. Por otro lado, ya cuando llega Saria y todo el grupo de féminas, Babylon le advertiría a la hermanita de Lloyd que lo mejor sería cancelar el recital, ya que quienes atacaron a Escher podrían volver. Pero la patrona, terca como siempre, contestaría que si es así, ella tocará sola. Eso, bebé, empodérate, que ningún narcisista te diga qué hacer. En ese instante, los cuervos comenzarían a picotear el suelo y al inspeccionar, Sylphie descubriría un pasaje oculto. Al abrir la puerta, un hedor infernal inundaría el lugar. Lloyd notaría que la puerta estaba hecha de una madera especial que bloqueaba el maná y el ki, entendiendo por qué nadie le había detectado antes. En eso, el sacerdote y Escher se preguntarían qué chotas ocurría debajo de la iglesia, y cuando intentaban acercarse, Babylon la detendría. No es un lugar para una mamazota como ella, pero Talia agarraría a Babylon y diría que no se ha metido. Sabe que Escher necesita enfrentar su miedo si quiere volver a cantar. Incluso Shiro, aunque aterrado, decidiría seguirlos para no quedarse atrás, y al entrar al subterráneo todos quedarían horrorizados, pues aquel sitio estaba lleno de cápsulas con cuerpos mochados. Incluso Grimm, siendo un demonio, se estremecería ante tanta atrocidad.
En un flashback veríamos cómo Esther llegó desesperada al castillo pidiendo ayuda por Babylon y pese a la negativa de Talia decidió cantar sin dudar. Ella nunca perdió la fe en salvarlo. Ya de vuelta al presente, Galilea y Silpha descubrirían que los experimentos del sacerdote mezclaban células humanas con monstruos y al escuchar los ecos de la iglesia desde abajo todos entenderían que él escuchaba cada canto de Esther, lo que lo volvía loco. En eso Ren notaría que las criaturas en las cápsulas se parecían demasiado a los gules de las alcantarillas y Silpha confirmaría que están ante un laboratorio de síntesis, pues el sacerdote estaba cultivando extremidades y fusionando espectros con humanos. Los gules eran en realidad quimeras, por lo que Grimm deduciría que incluso modificó su propio cuerpo, convirtiéndose en el resultado perfecto de su demente investigación. Ahí Galilea y Silpha querrían destruir todo, pero Lloyd las detendría, pues ahí hay una mina de información útil, más material para investigar. De pronto serían atacados por una lamia, pero Crow bloquearía el ataque y Lloyd le ordenaría no matarla. Ya cuando la derrotan descubrirían horrorizados que la lamia es mitad humana. En eso Esther trataría de calmarla, sin embargo la lamia solo le devolvería un guamazo. ¡Qué hija de p! Pero como la mamazota no es como nosotros todos rencorosos, sino es un amor de persona, cantaría una melodía para calmarla. Su voz resonaría como en aquel día en que salvó a Babylon. Ese día Talia le preguntó a Crow cuánto tiempo llevaba cantando y este le contestaría que ya iba 12 horas sin parar, por lo que ella quedó impactada al ver que esa chica sin magia divina ni mana seguía dando todo de sí por ayudar. Su voz era puro milagro. De nuevo en el presente, la lamia recordaría haber escuchado antes de esa melodía y con lágrimas en los ojos le agradecería a Esther por haberla salvado, confesándole que en realidad es humana, aunque bueno, ahora humana tampoco. Un rato después el príncipe Albert llegaría con sus soldados para desmantelar el laboratorio y ahí la lamia lamentaría no poder ayudar, ya que tiene amnesia y ni siquiera recuerda su nombre. Lloyd sospecharía que debió haber sido una aventurera, pues aún conserva habilidades mágicas. Sin embargo, a pesar de estar viva y cuerda, ella se frustraría sabiendo que con ese cuerpo jamás podrá llevar una vida normal. Galilea intentaría animarla invitándolo a vivir con ellos, donde nadie la juzgará. La chica se emocionaría y entregaría a Lloyd un rosario antiguo que encontró en el laboratorio, mencionando que parecía odiar a los dioses. Fue entonces que el prota recordaría que cogió unos datos de la investigación que le hicieron a ella y se los daría, diciendo que si logran comprenderlos podrían recuperar su cuerpo original. En esto Galilea y Crow sugerirían darle un nuevo nombre, uno que simbolice esperanza. El prota, sin pensar demasiado, propondría Lamy. Ya saben, la imaginación se fue de sabático. Mientras tanto, Esther iría corriendo con Saria para contarle que cantará con ella en el recital, decidida a hacerlo sin miedo. Albert, en cambio, ordenaría cancelar el festival de Adviento, lo que dejaría a ambas conmocionadas. Es ahí que les explicaría que el sacerdote odiaba las canciones de Esther y también a los dioses, y si se celebra el festival, muchos podrían morir. Aunque para mí eso es tenerle miedo al éxito. Tenemos al prota de nuestro lado. Las chicas, aunque tristes, aceptarían, pero el mayor problema surgiría cuando descubren que el rosario del sacerdote es de oro puro, un símbolo reservado para los 12 obispos de la iglesia central. Y bueno, no hay que ser ingeniero para saber que el traidor está entre los 12, pero aún hay un problema más. La iglesia rechaza el testimonio de Babylon y si no actúan rápido, el papa podría ser eliminado antes del festival y ya no queda mucho tiempo para salvarlo. En eso, a la chacha se le ocurriría un plan. Van a tener que separar a su santidad de los 12 y lo harán con la excusa de que lo están escoltando y así evitarán que el papa sea eliminado el día del gran festival. Albert aceptaría su plan, pero aclararía que no pueden confiar en los del gremio. Todos son unos sapos y solo entre panas se va a manejar la operación. Mientras tanto, en la Tierra Santa, una de las monjillas llevaría una carta, pero sería detenido por la vista llamada Anastasia, quien le preguntaría que cuál es el contenido de la carta. La monji buena le avisaría que es un mensaje del príncipe Albert, entonces Anastasia le ordenaría mostrársela y al leer lo que decía solo sonreiría. Iría a un sótano escondido donde se reuniría precisamente con el falso sacerdote. Ahí le informaría que Albert envió una carta al papa para inspeccionar todas las iglesias y separarlo de los obispos. También le mencionaría el alboroto hallado bajo el templo, pero el psicópata solo reiría y declararía que nada de eso importa porque el festival está por comenzar. Luego absorbería el
brazo del espectro de antes, obteniendo sus poderes, y declararía que ahora ni Dios le salva. Tiempo después, los chicos llegarían a la iglesia central. Ahí los obispos y el papa llamado Gitane los recibirían con solemnidad. Ahí Sylph anunciaría que el desfile se cancela por lluvia, pero el resto del festival continúa. Además diría que ellos serán los que se encarguen de su protección. Uno de los obispos se quejaría hasta que el papa, con su voz de santo cansado, lo calma, recordándole que el príncipe lo hace por su seguridad. Ahí Tao murmuraría que separar a todos es perfecto para descubrir quién es el monstruo infiltrado, y rápidamente comenzaría a escoltar a cada obispo hacia sus carrozas. Anastasia intentaría meterse en la del papa, pero Sylpha la intervendría con su personalidad divina y le avisaría que ella será su escolta. Para mí que se viene duelo de mamacitas, ¡qué bendición! En otro carruaje, un obispo rubio llamado Bats gruñiría que no necesita protección y que si alguien lo embosca lo mandará directo al cielo de una patada. Su compañero llamado Dante le pediría que deje de hablar tanto, que luego cuando es hora de hacer algo no hace ni medio. Mientras tanto, Tao rezaría para que le toque escoltar a un obispo guapo, pero le asignarían un pelón con cara de ayuno eterno llamado Akamaki. Por su parte, Babylon debería proteger a los dos obispos mamoncitos que lo mirarían con desdén, burlándose de que un expulsado por la iglesia los custodie. Ya en la capital, Albert recibiría al papa Gitane junto a su padre, el rey llamado Charles, quien comentaría alegre que reservó los VIP para el espectáculo. En eso, Albert recordaría una conversación que tuvo con su padre en la que decían que nada puede mal ir sal. Por su parte, la chacha ya estaría pilas para detener a Anastasia si hacía falta, pero claro, no todo iba a ser bonito, ya que el mufas del Alberto abriría su bocota y ya fuera del suelo emergería una gigantesca criatura infernal, mientras todos entran en pánico. Gitane solo diría en eso veríamos un flashback donde los altos mandos de la iglesia visitaron a un misterioso sacerdote en su casa, quien sospechosamente se parece al falso sacerdote psicópata. Ahí le dirían que pese a que los tiempos son difíciles, estaban seguros de que él era el más calificado para ser el nuevo papa, pero para ello le pedirían someterse al ritual de Luma Máxima. Si su corazón resistía a la magia divina, sería prueba de su pureza. Gitane aceptaría, y al llegar a la catedral, los obispos lanzarían sobre él la luz sagrada. Para sorpresa de todos, la magia no lo afectaría ni un poco. Los clérigos llegarían llorando de la emoción, convencidos de su santidad, sin notar que lo que realmente había dentro de él era una oscuridad tan densa que ni los dioses podían iluminarla. Y ahora en el presente, Gitane le revelaría al rey Charles que planeó liberar a las quimeras bajo la iglesia. Aunque Albert destruyó el laboratorio, aún así eso no importaría porque la segunda oleada ha comenzado. Entonces, desde los agujeros de la ciudad, hordas de abominaciones emergerían devorando todo a su paso. Albert entraría en pánico al entender que protegieron al enemigo todo este tiempo, y Gitane declararía que las enseñanzas divinas son basura, pues robar, matar y mentir no es pecado si el corazón sigue puro, y es justo ahí que empezaría a transformarse. De repente Hiriel aparecería exigiendo respuestas, pero Gitane lo ignoraría y tomaría como rehenes a Albert y a Charles, quien apenas lograrían hablar. Lo único que diría es que cuando vio el retrato que su hijo le mostró, comprendió que Gitane cambió desde aquella tragedia y que su rostro se parecía demasiado a la de su difunto hijo. El rubio desesperado le rogaría a Hiriel que salve a su padre, pero Charles le pediría que salve a Albert, su verdadero legado. En ese instante, una luz envolvería la sala, todos con un chasquido desaparecerían y frente a Gitane aparecería el mismísimo Lloyd. Gitane sonreiría como un loco al reconocerlo. Él es el mocoso que lo había hecho dudar. ¿Eres un dios?, le preguntaría, lo que Lloyd le diría: y antes de que comiencen los chingadazos, Lloyd les pediría a sus mascotas que ayuden a la gente de la ciudad, pues él estará ocupadito con el rey demonio. Y aunque al inicio el arcángel no estaba de acuerdo, Lloyd le pediría que no estorbe y que haga lo que él dice. Y ahora sí empiezan los guamazos, y sería Lloyd quien empezaría mandándole una ráfaga de todos los tipos de maná que tiene. Aún así, Gitane aguantaría, pero el prota aprovecharía un descuido y con un rodillazo celestial le
rompe la cara al Papa endemoniado. Lloyd continuaría con una ráfaga de patadas al más puro estilo de Bruce Lee, rematando con la divinidad sextuple, empalando a Kitane con su enjambre de lanzas luminosas que atravesarían media iglesia. Hiriel y Grimm quedarían impactados al verlo hecho por el celestial, y el prota, observando el catastrófico paisaje, le comentaría que quería charlar con él, pero ya causó suficiente desastre. Sin embargo, el emblema de Kitane cambiaría y el muy desgraciado sonreiría. Toda la City se hundiría en pánico. Galilea e Italia intentarían mantener la vida de los civiles y proteger a los obispos, aunque sabían que todo parecía formar parte del retorcido plan de Lloyd, quien siempre estaba 3 pasos por delante. Así es que veríamos como días antes el prota había sorprendido a Zarya al pedirle ser telonero en su recital, y nadie se esperaba al rockstar divino. Albert le había advertido que era una locura total, pero Lloyd bromearía diciéndole que no planeaba cometer ninguna locura en ese escenario. Más tarde Lloyd revelaría que sospechaba del mismísimo Papa, pues solo alguien con tiempo, dinero, podría financiar un laboratorio de quimeras. Su deducción sería tan precisa que hasta Galilea se quedaría callada. Luego recomendaría a los chicos descansar antes del festival, aunque Zarya lo detendría, pues si quería cantar debía practicar, y solito se puso la soga al cuello. En el presente, Kitane, aún sonriendo, provocaría a Lloyd diciendo que nadie podría seguir llamándolo un simple príncipe. Entonces él invocaría su chamanería cortando el aura de Lloyd, mientras Hiriel y Grimm combatirían hordas de quimeras para poder reunirse con su maestro. En eso Grimm recordaría que Lloyd estaba furioso, y con razón, pues su laboratorio y sus sueños estaban siendo destruidos, y peor aún, cuando Kitane afirmaría que ahora veía en Lloyd la forma de un dios, y sería ese el momento en que la espada del prota evolucionaría, brillando como nunca. Por otro lado, Babilón notaría el vuelo de un cuervo, señal de que el Papa era un verdadero culpable. Reign también vería el cuervo, pero se distraería tanto que estuvo a punto de ser atacada de no haber sido por un obispo, aunque él luego trataría de sobrepasarse. ¡Wow! Eso, ¿quién lo diría? Mientras tanto, Anastasia y Silpha se enfrentarían frente al pueblo, y Galilea junto a Talia pelearían contra la quimera legendaria llamada Grimoire. ¿Espera qué? Pero si ese es el man que ya lo eliminó el prota, y hasta le hizo mascota y todo, fijo es impostor. En medio de la batalla contra un dragón que spawneó, aparecería otra quimera de rango A llamada Chakra, la cual tenía habilidades tan salvajes que harían temblar a cualquiera. Los obispos no entenderían qué demonios acababa de pasar, pues vieron a Tao lanzarse con una ráfaga de golpes, pero en menos de un parpadeo la criatura la atrapó en sus brazos, la levantó y la estampó contra el suelo como si fuera una muñeca de trapo. Chakra anunciaría que su técnica elimina de un solo golpe y que todos están por ser desvividos y enviados al cielo de los gallos. Sin embargo, Tao se levantaría destrozada pero desafiante, dejando a la quimera en shock, pues como chotas iba a seguir viva. En ese momento, Tao le mostraría su brazo arrancado, diciendo que fue lo que amortiguó el impacto. Además, reconocería el estilo de su oponente, el arte marcial perdido de Rakaken, una técnica sin discípulos que desapareció hace generaciones. Chakra furiosa afirmaría que su arte al fin está completo con su nuevo cuerpo de quimera, pero la patrona solo sonreiría y le preguntaría si acaso se volvió un monstruo por gusto, dejando caer su cabello mientras jura no perder ante alguien que renuncie a su humanidad. Toda su aura se dispararía, el ki se desbordaría y ambas se prepararían para los guamazos. En eso, Chakra recordaría que su primera derrota fue ante el Rakake y que por eso se lanzó a un abismo, donde Kitane lo rescató y le dio ese cuerpo infernal. Pero en el presente, Tao le reventaría el rostro con una patada brutal, le arrancaría los ojos y la dejaría tirada. Entonces los obispos celebrarían por la victoria, pero verían las partes mochadas de la quimera en el cuerpo de Tao, dándose cuenta que al final luchó con todo lo que tenía. Ahí el monstruo se despediría feliz, pues alguien finalmente reconoció su esfuerzo. Mientras tanto, el impostor de Grimoire seguiría causando estragos, por lo que Galilea ordenaría a los obispos proteger la iglesia, pero aparecería un desconocido que de una sola patada decapitaría al falso Grimoire y con magia oscura eliminaría todas las quimeras. El tipo ni siquiera se esforzaría, solo se quejaría de lo débiles que son. Luego le lanzaría el cuerpo de un fantasma a Galilea y desaparecería. A Italia lo purificaría mientras todos sospechaban que ese tipo misterioso podría ser el verdadero Grimm. Por otro lado, en los cielos, Lloyd seguiría luchando contra Kitane, quien solo andaría retándolo. Al mismo tiempo, Babylon y los obispos se enfrentarían a un cerdo mutante inmortal, pues el muy desgraciado se regenera sin importar nada. Un cerdo con voz grave y mirada vacía confesaría que ni él entiende cómo funciona su cuerpo, ni siquiera su maestro lo sabía. Ella es una quimera rango triple S, una verdadera
aberración viviente. Ahí de un solo guamazo lanzaría a Babylon por los aires, estrellándolo contra varias casas, y cuando intentaba rematarlo, los obispos lo interceptarían. Por fin no sonó algo útil. Babylon, medio vivo, le preguntaría por qué odia tanto a los humanos. Entonces el cerdo intentaría contar su historia, pero uno de los obispos lo interrumpiría. Cagaste, porque el otro le daría un codazo santificado para que cierre el pico y escuche. El monstruo aceptaría hablar relatando que fue creado por un alquimista, quien soñaba con acabar con el hambre mundial. Nació como su obra maestra, un cerdo capaz de regenerar su carne infinitamente. Al principio todo era felicidad hasta que probaron su sabor. Era tan horrible que ni un venezolano se lo comería. ¿Y eso qué pasa en hambre? Desesperado, el cerdo quemaría el laboratorio escapando, ofreciendo partes de sí a los pobres, pero todos vomitaban al probarlo. Con el tiempo lo llamarían monstruo y entonces aparecería su maestro, Gitane, quien sí degustó su carne y descubrió que su don no era bendecido sino una maldición, ya que su cuerpo servía como arma biológica para destruir humanos. Aquello lo llenó de odio, jurando erradicar a la humanidad. ¿Qué? Los obispos quedarían tiesos sin saber qué decir, a lo que el cerdo se dispondría a eliminarlos. Pero Babylon gritaría que también cambió su oficio y que su gremio quebró. Ahí contaría que cuando pasaba hambre habría comido felizmente su carne. Yo no estaría tan seguro. Ahí el cerdo se conmovería, aunque se resiste, a lo que Babylon lo señalaría, pues lo convertirá en el platillo más amado del mundo. De repente pasamos de estar en una guerra a una cocina, de un escenario de varones a uno de María. Veríamos a Babylon cocinando. ¡Qué bendición! Ahí el peliverde tocaría la carne anotando su dureza extrema, pero en ese momento Babylon, en lugar de golpearla, la acariciaría y funciona. La carne se ablandaría y condimentaría sola. Sin embargo, el verdadero reto es el hedor. Cualquier chef habría renunciado aquí, pero Babylon sin miedo la freiría hasta dejarla dorada y crujiente. Como era de esperarse, el aroma sorprendería a todos. Aún así, el cerdo mutante los retaría a comerla sin vomitar. Los obispos probarían y ¡puro cielo! El cerdo confundido preguntaría qué demonios hizo, a lo que Babylon revelaría que solo añadió un poco de luz purificadora. Por ello la carne oscura se transforma en pureza y el monstruo lloraría al descubrir que su corazón seguía siendo bueno. Afuera todo el pueblo leerían lo rico de la comida y cuando la degustan quedan encantados, lo que provoca que el cerdo llore de la felicidad. Pero qué historia más random y turbia. Luego de despedirse de todos, el cerdo con esteroides se acercaría a Babylon pidiéndole que lo purificara. Ahí uno de los obispos casi se infartaría, alegando que si lo purificaban perdería su poder regenerativo, quedando como un simple cerdito. Nuestro muchachón lo sabía, no habría segunda oportunidad, pero quería que Babylon fuera quien lo comiera por última vez. No señores, se está volviendo más turbio. Con lágrimas y valentía el chef sagrado aceptaría. En eso el cerdo pediría perdón a su maestro, deseando ayudar a las personas, aunque solo fue una vez. Ya cuando volvió a su forma original intentaría lanzarse al fuego, pero Babylon lo detendría. Imposible comerse esa ternurita, no se puede, dejando a la Mari al lado. En la iglesia, Silfa se enfrentaría cuerpo a cuerpo con Anastasia. Anastasia reconocería su habilidad sorprendida de la resistencia mágica. Ahí la chacha solo mantenía la calma, preguntándose si acaso su rival era el misterioso pastor del que hablaban, pero Anastasia negaría con orgullo, afirmando que su maestro estaba más allá del entendimiento humano. Ambas volverían a los guamazos lanzando destellos de luz entre la niebla. En eso Silfa entendería que Anastasia buscaba agotar su fuerza, así que esperaría el instante perfecto, y por otro lado la obispa recordaría que tiene que cumplir lo que su amo le ordenó, pues le debe todo. Sin embargo no haría nada, pues cuando el candelabro estaba a punto de romperse, Silfa desvainaría su espada desatando la técnica del dragón devorador de lunas, dejando a Anastasia fuera de combate, y aunque pudo eliminarla para siempre, no lo hizo. Eso porque la luz que usó era un obsequio de su Cuchurumín, quien se lo había entregado para protegerse si la iglesia le quitaba sus armas. Silfa recordaría aquel momento, riendo nerviosa al pensar en su maestro, alguien sabio, heroico, adorable y a veces un total despistado. Entonces toda agotada caería al suelo sin maná. Mientras tanto Anastasia, ya resignada, comprendería que tal vez Gitare buscaba a alguien que pudiera detenerlo, alguien cuya voz llegara a su corazón y lo haga cambiar. Mientras tanto las chicas alcanzarían el piano, decididas a cantar aunque el mundo se cayera a pedazos. Amor a la música, señores. Crow en el punto del infierno estaba destrozado, pero seguía peleando usando sus poderes hasta colapsar, mientras el obispo Dante observaba todo, pegándose un pucho rechilling, como si fuera un martes cualquiera. En eso Ren lo observaría preguntándole si acaso es parte del desastre. No mueve ni un dedo, pero Dante solo le preguntaría si sabe quién es el verdadero culpable de toda esa insurrección, a lo que Ren, sin entender nada, solo se sentiría nerviosa. Mientras tanto Lloyd seguiría su brutal enfrentamiento con Gitane. La magia del Papa lograría romper su barrera y desintegrarla, revelándonos su poder divino. Aún así Lloyd analizaría con calma, pues la magia purifica lo que Dios decide como mal, pero ese concepto depende enteramente de la voluntad de Gitane. O sea, si Dios dice que la sopa está mala, la sopa desaparece. Según sus cálculos, Gitane solo podría manejar 3 símbolos a la vez: fuego, barrera y hechicería divina. Aún así, su control sobre la firma mágica de Dios lo volvería casi invencible. En otro punto, Crow estaría al borde de la muerte mientras un gigantesco dragón intenta aplastarlo, pero el obispo andaría con él. Lograría rescatarlo agradeciéndole el silencio de Crow que haya salvado a todos los civiles. Sin embargo, el poder de ese chico era tan fuerte que cada vez que lo usaba terminaba escupiendo sangre, y aún así se veía feliz porque es el maldito héroe.
Te amamos, Crow. Ahí el dragón se burlaría, emperreciendo al obispo, aunque terminaría estampado contra una pared de un solo guamazo. A pesar de todo, se levantaría decidido, recordando lo mucho que aprendió de Crow, su nuevo besto ofriendo. ¡Ya pésense! En ese momento, Tao y Silpha llegarían justo a tiempo, destrozando los dedos del monstruo y rescatando a Crow. Las chicas celebrarían que no queden civiles y se pelean por quién se queda con la cabeza o el trasero del dragón. Obvio, prioridades. Sin embargo, el monstruo no estaría para mamadas, pues concentraría un ataque devastador, y aunque Tao y Silpha lograron desviarlo al cielo, el impacto las dejaría exhaustas. Ahora sí ya nos cargó la chingada. Mientras tanto, los gemelos obispos intentan salvar a Crow. El dragón recordaría su pasado. Él nació siendo un esclavo de Guisarme, pero un día ese sinvergüenza lo abandonó tras conseguir teletransportación. Hombres que utilizan y luego te dejan, no confíen en ellos. Ya cuando estaba todo deprimido y depresivo, en ese momento le encontraría a Gitane, quien le devolvería el cuerpo y la libertad. Desde entonces lo siguió como su amo hasta convertirse en su quimera más leal. En el presente, el dragón, ahora consciente de su fuerza, prepararía una ráfaga final contra el refugio. Tao y Bats correrían para detenerlo, pero serían neutralizados fácilmente. Silpha intentaría levantarse, pero andaría sin nada de fuerzas, y Bats rogaría por ayuda divina. Entonces un golpe atronador partiría el suelo. Grimm, en su forma super mutante, super mamalona, super exfoliante, ultra desodorante, el cual aparece de la nada dejando a todos mudos. Ahí se acercaría al cuervo, ordenaría que lo salven y encararía al dragón con una calma que le da más 1000 de aura. Las chicas estarían sorprendidas al ver a Grimm, y sobre todo con un feed medio rarito, pero en fin, Grimm, rojo de vergüenza, recordaría que Jiriel le sugirió cambiar su aspecto para no parecer un monstruo, pero su habilidad para transformarse era tan mala que terminó luciendo aún más sospechoso. Luego le aseguraría que está de su lado y que Crow se salvará. El rubiecito, bueno, para nada se encargará. Jiriel le gritaría que se calle, aunque le prometería salvar al chico, incluso si eso le cuesta la vida. En eso Grimm confirmaría que toda la zona ya fue evacuada, y con eso le daría una brutal paliza al dragón negro. Cada golpe resonaría como un trueno, mientras le recuerda que los dragones del inframundo no deberían andar en tierras humanas. Ahí le ordenaría regresar de donde vino, pero el monstruo entre lágrimas decidiría atacar una última vez. El demonio no daría marcha atrás y, copiando una de las técnicas de su amo, ejecutaría una doble encantamiento de desintegración al dragón. Antes de desaparecer, el dragón pensaría en sus compañeros caídos, en el cristal de Omega de Gitane, el cual le dio para morir en paz, pero no lo usaría, prometiendo reencontrarse con su amo en el infierno. Tranqui, compa, que ahí estará. Luego Grimm absorbería el miasma restante, feliz por su nueva fuerza, aunque sabría que aún está lejos de alcanzar a Lloyd. En eso Jiriel llegaría informándole que Crow está vivo, aunque débil. Ya con el dragón fuera de combate, ambos regresarían a su forma de mascotas, preparándose para subir a las nubes, para ver la batalla final en los VIP del cielo. Ahora sí, vayan a ver, palomitas, que comienzan los gomazos. Lloyd contra Gitane. El papa, luego de enterarse que todos sus peones fueron derrotados, desataría su magia extraña, los 10 mandamientos a nuestro Tenanato no Taisai, pronto, enviando capullos a la superficie, cada uno con el poder de una quimera rango S. Todos los chicos entrarían en pánico e intentarían defender a todos los que pueden. Sin embargo, las calles se inundan de caos. Por otro lado, Gitane se burlaría de Lloyd, diciéndole que los dioses no existen y que su reino caerá. Sin embargo, en medio del caos, las chicas comienzan con su canto. La melodía de Saria y Escher llenarían el reino, devolviéndole la esperanza a todos. Incluso las quimeras se detendrían, confundidas, a lo que Gitane dudaría por un instante. Lloyd aprovecha la apertura y con su magia sombría cortaría todas las cabezas de los clones para luego declarar: créanme, así le dijo. Mientras tanto, en otro punto, Dante le pediría a Ren que se aleje, y que siente que la canción podría ser peligrosa, pues notaría que las quimeras cayeron justo cuando empezó. Sospechoso. Luego convertiría en Sushi a una bestia que intentó aclararlos y sugeriría el origen de la melodía. Sin embargo, Ren se negaría, pues sabe que esa voz pertenece a Escher. Además, también recordaría que tras acusar al papa, Dante luchó como un poseso, acabando monstruos con facilidad, y antes de irse le diría que hizo un buen trabajo y que prefiere a los que cargan un poco de culpa, porque la oscuridad también los hace humanos. Clásico filósofo fumador. Mientras se alejan, Ren vería su espada recordando a Jade, mientras Dante juraría que detendrá a su jefecito. Mientras tanto, en el campo de batalla, Gitane confesaría a Lloyd que alguna vez fue feliz, pues tenía una familia humilde, los amaban con locura y cantaban horriblemente, tanto que un ángel les rogó que se callaran, permitiéndole usar la magia divina sin cantar. Luego se volvería obispo y conocerían a Dante, a quien purificó con un guamazo. Al notar que huía de su propia oscuridad, con el tiempo Dante superó sus demonios, volviéndose un seguidor más leal, seguidor de Cristo, lo evangelizó, incluso le copió el peinado. Pero todo cambió cuando Gitane conocería a una niña hambrienta, Anastasia. La llevó a su casa sin sospechar que sería su ruina. Al entrar encontraría a su familia masacrada y un hombre devorando toda la comida que encontraba. Ese día algo cambió dentro del Otso. Esta noche purificaría al hombre una y otra vez sin éxito, hasta que murió de hambre. Solo entonces comprendió que el hombre no era malvado, solo tenía hambre. Ese día su fe colapsó. Gitane entendería que si Dios consideraba inocente a alguien que mataba por hambre, entonces el concepto de divino estaba podrido. La luz no disiparía su oscuridad, por lo que la abrazó y juró liberar ese abismo sobre el mundo. Mucho texto para terminar diciendo que es un loquito psicópata. Lloyd, aburrido, le recordaría que solo es un príncipe, no un terapeuta celestial. Aún así, Gitane exigiría ser escuchado
escuchado, pero Lloyd le lanzaría un guamazo en toda la jeta. Y la neta, cállese viejo lesbiano. Mientras tanto, los chicos correrían entre el caos y ahí verían que las personas recobran la esperanza gracias a la canción de Esther. Babylon, sin embargo, recibiría un ruido extraño en la melodía. Sospecharía que no todo está bajo control. La fiesta apenas comienza. Además, si pierde esa canción, todo el caos se desatará, por lo que deberán correr junto a Esther y Zarya para protegerlas, ya que al terminar la melodía emergirá un arco iris que sellará la batalla. Kitane, molesto, se quejaría del madrazo que le metió Lloyd, pero este le ordenaría escuchar la canción, pues su hermana y Esther son verdaderos artistas. El Papa, furioso, intentaría atacar, aunque en un segundo pierde el brazo. Luego el prota combinaría sigilo con velocidad, volviéndose invisible y letal, a lo que Kitane intenta contraatacar usando el poder del espectro, pero Lloyd lo fulminaría con un meteorito. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Seguido a eso, decidiría ir con todo invocando el poder de las 7 diosas, cortando los hilos espinales del Papa, a lo que Kitane sentiría como su magia pierde brillo, comprendiendo que su poder divino se corrompe. Por último, su frustración crecería y al ver cómo Lloyd destruye años de planes con una sonrisa absolutamente cinema, Lloyd analizaría que su oponente solo puede manejar 3 emblemas a la vez y que su magia divina es demasiado frágil para encantamientos combinados. Parece un Xiaomi. En ese momento, Grimm y Siriel llegarían felices de verlo vivo, aunque lo regañan por no acabar con el Papa. Justo en ese mero momento le dirían que mientras hablaban, sus quimeras se marchaban hacia la fuente de la canción, pero claro, Lloyd contestaría que ya lo sabía, haciendo que el Papa pierda su última esperanza. Abajo, Shiro estaría siendo devorado por las quimeras, conteniendo su poder para no arruinar la melodía. Sin embargo, Zarya le pediría que las libere, que su aullido se una a la canción. Entonces el rugido de Shiro y la voz de Esther se mezclarían creando una sinfonía que sacude todo el reino. Kitane desde el cielo también notaría distorsiones en la melodía mientras Lloyd prepara un triple encantamiento con Grimm, Siriel y tierra, agua y viento, la combi completa imparable. El Papa se cagaría en los pantalones al sentir el verdadero poder, por lo que usaría todos sus emblemas para resistir. Sin embargo, Lloyd desataría un hechizo congelando las nubes y mandando todo ese poder contra Kitane. Él en su agonía gritaría que la magia puede destruir el mundo, y de hecho desde la superficie parecería que llegó el apocalipsis, pero eso a Lloyd no le importa y hasta estaría maravillado con su propio poder. Mientras tanto, Esther seguiría dándolo todo cantando y con su voz purificaría el aire. Ahí Kitane, a punto de ser eliminado, vería entre la luz de su esposa e hijo, comprendiendo al fin que esa melodía lo llevó de nuevo a su hogar perdido. Ahí rompería en llanto, agotado, admitiendo que no es justo, pues todos estos años persiguiendo la venganza no hicieron más que olvidar quién realmente fue. En eso el niño correría a él, pero al abrir los ojos, Lloyd es quien se aproxima con una chamanería a nivel dios. Kitane sonreiría satisfecho de que incluso al final este chico querría complacerlo, liberando su propio hechizo. Los poderes chocarían, pero el Papa se daría cuenta de que su ataque no le hace ni cosquillas a Lloyd. Entonces el séptimo príncipe desataría todo su poder cubriendo el reino con una purificación absoluta. Dante observaría impactado, mientras Anastasia recordaría a su maestro diciendo que el cielo siempre los está escupiendo. El día que ya no esté el cielo brillará. Se tenía que decir y se dijo. Ya purificada, Anastasia lloraría al comprender cuánto dolor les causó, pues cree que también tiene parte de la culpa en eso. Y sí, mujer, o sea, ¿qué esperabas? Mientras tanto, Dante suspiraría, quejándose de que la purificación saca lo peor de cada quien. Por otro lado, en lo alto, Lloyd conversaría con Kitane. Este reconocería que pudo manipular a los arzobispos, pero no lo hizo, porque esperaba que el festival de advenimiento fuera un enfrentamiento directo entre los humanos y los dioses. Al final, no fue un dios ni un obispo quien detuvo todo, sino un séptimo príncipe y una simple monja. Irónico, pero poético. En eso el prota comentaría que Esther se volvió monja solo porque ama cantar, no por fe divina. La iglesia era el mejor escenario para cantar a todo pulmón, ante lo cual Kitane quedaría perplejo, y Lloyd solo podría recomendarle que viva sin pensar tanto en lo correcto o incorrecto, vivir chill de cojones. Pero el Papa contestaría que solo él podría salirse con la suya de esa forma. Entonces Lloyd se encogería de hombros, le lanzaría una espada y se retiraría. Días después, el reino se enteraría de la verdad y dirían que el Papa Kitane fue desvivido en un atentado no identificado. En secreto, todos sabían que fue su propia redención, aunque eso fue lo mejor. La iglesia necesita un nuevo líder y Dante elegiría a Esther, quien casi se desmayaría al saberlo, de querer solo cantar ser la monja buena de la catedral. Rico. Mientras tanto, Lloyd visitaría a Zarya tocando el piano y ahí ambos recordarían que él planeó todo para que pudiera cantar sin miedo. Fijo que el profesor le enseñó cómo hacer todos esos planes buenardos. En eso ella sonreiría comprendiendo que igual que él seguirá su pasión sin importar nada. De repente ella comenzaría a tocar el piano, pero lo haría tocando notas mágicas, las cuales copió del prota cuando estaba peleando. Una nueva magia para aprender a pensar y el prota. Tiempo después, en el castillo, el rubio princeso recibiría un bofetón por intentar colarse al baño de mujeres. Galilea le gritaría que el único con pase VIP es el séptimo príncipe. ¡Obvio! Los privilegios del protagonista. Dentro del baño, Esther estaría nerviosa con que no quiere ser la nueva papa porque es mucha responsabilidad, pero en eso todas notarían que el papucho de Lloyd está ahí metido con ellos. ¡Qué rico! Lo que provoca que todas griten, haciendo gritar a todas al mismo tiempo. ¡Ese es mi gallo! Finalmente, Esther aceptaría el cargo, comprendiendo que como papa su canto llegará al mundo entero. Una papacita divina. Dando con esto por fin por terminada las 2 temporadas de Aguas Reincarnate Séptimo Príncipe. Uy, mi inglés, soy bien bilingüe. ¿Qué es Emily Quesao si quieres que te traiga un nuevo video la próxima semana?